Uy, estoy ocupando todo, por favor. Como buen señor. A ver, que enfoque un poquito más para abajo. Aquí estamos. Muy buenas a todos. Uy, Nada, es que quería ponerme a tu altura para que no me robes plano. a ver. Ahora sí que ya estamos. Muy buenas a todos. Bienvenidos otra noche más a Huevos con Patadas, otro sábado más. Aquí estamos. Después de haber tenido que la semana pasada aplazar el programa porque nos dieron la tercera dosis. Y bueno. La tercera dosis nos dio a nosotros. Sí. Que nos tocó Pfizer, que yo hasta ahora había sido siempre modernoso. Y entonces nada, las otras dos la verdad no me habían sentado tan mal y esta sí que nos sentó un poco mal, nos subió una fiebre y demás. Bueno, yo la segunda dosis fue apocalíptica. Ya. Hola, Niabel. Hola, Niabel, perdón, que estaba sin las gafas y... ¿Llego tarde? No, estábamos quejándonos de que la Pfizer nos dejó Pfizer. Llevamos un minuto de transmisión, o sea, no pasa nada. De hecho, aún estábamos... Que no sé, la puta cámara la estoy intentando bajar un poquito. Vale, y ahora está muy baja. Que no he encontrado el... Ahora sí. Vete para acá. Eso. Y decíamos que la semana pasada no pudimos emitir por culpa de que estábamos post-vacunados. Y nada, entonces ahora sí, ya estamos esta semana. Hemos aplazado el programa de Electrical Life of Louis Wayne. Hace 2 semanas, en la emisión de First Kill y de Carmila, dijimos que hablaríamos de esto desde la perspectiva de arte y locura. Pero bueno, por distintos motivos y demás, al final hemos enfocado más a Louis Wayne y su relación con el arte, bueno, su relación y el art brut, ¿no? Y cómo puede estar tal. Tocaremos también un poco el tema de arte y locura, obviamente, pero no será como tan el macro tema que a lo mejor dijimos la otra vez, pero igualmente lo tocaremos. No, porque también hablamos de hacer el tema de los videojuegos y locura. Eso. También, entonces, así para no quemar todos los cartuchos de una vez, hemos decidido orientar el guión pues un poco más de esta manera. De lo que sí que el tema central sigue siendo obviamente la electrizante vida de Louis Wayne. Entonces, hagamos la entradilla de solo audio. Amigos, oyentes. Esto está claro que ya es única y exclusivamente un fetiche mío. O sea, no es por ningún otro motivo. Entonces, ahí vamos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos otra semana más a Huevos con Patadas. Estamos aquí con la segunda entradilla, después de no haber estado la semana pasada porque la vacunación del COVID nos dejó un poco para allá. Pero aquí estamos otra vez. Aquí venimos a hablar de la electrizante vida de Louis Wayne y su relación con el art brut. Más o menos así. O sea, algo así. Art brut y Louis Wayne. Louis Wayne y art brut. Pero bueno, todo esto sale de que recientemente se ha estrenado la película La vida electrizante de Louis Wayne. Sí, lo que pasa es que nosotros haremos un poco, dependiendo de cómo nos dé, le cambiaremos el adjetivo y lo pondremos delante o detrás porque tenemos tendencia a traducirlo literalmente de la versión inglesa, que es la que vimos nosotros, la original. Que es una película de comedia dramática o de drama comédico, como lo quieres decir, británica, estrenada en 2021, que fue dirigida por Will Sharp, que yo a este señor no lo conozco de nada, y protagonizada por Benedict Cumberbatch, que este sí que lo conozco, y Claire Foy, a la que también conozco por ser la reina. El Sherlock y la reina. Es que esto creo que no podría ser mucho mejor. Entonces, esta película fue estrenada de manera bastante limitada, en verdad, porque es curioso, ¿no? Es una película de septiembre de 2021, y sin embargo estamos hablando hoy aquí casi como si fuera de estreno, porque esta casi la vamos a ver al cine. Y es porque se estrenó de manera bastante limitada y según el mercado y según el país, pues se fue estrenando así como un poco a la chida callando, no es un mega blockbuster obviamente. Y de hecho en España no llegó hasta 2022, y de hecho aún hoy puedes ir a verla al cine. Ya solo queda en uno o dos sesiones en uno o dos cines, pero bueno, igualmente nunca fue una película que estuviera en super, ¿sabes? En plan, en super prime time, digamos, pero bueno. No, era lo típico de una sesión pocha ahí perdida que no siempre coincidía muy bien porque te partía la tarde. Pero bueno, la verdad es que si la podéis pillar aún en el cine, es una película que se puede ir a ver. No digo que ahora mismo no sé qué hay en el cine que pueda ser mejor, porque no sé lo que hay ahora mismo en el cine, pero bueno. Pero bueno, a ver, o sea, una excusa para comer palomitas la tienes aquí. Entonces, la película nos cuenta la vida de Louis Wayne, que es un polifacético señor decimonónico, porque aquí no podemos no hablar de señores decimonónicos, que saltó a la fama por sus ilustraciones de gatos antropomórficos y fue uno de los responsables del cambio de la visión que tiene la sociedad hacia los gatos, que esto se dio en el siglo pasado, este cambio del que ya hablaremos un poco más pormenorizadamente. Pero una de las razones por las que pasó a la historia
O sea, a la fama en su momento pasó por sus ilustraciones de gatos antropomórficos, pero la historia, y por una de las razones por las que se le sigue recordando, fue por las obras que realizó más tarde en su vida, especialmente tras ser institucionalizado en diversos hospitales psiquiátricos que lo fueron moviendo allá para acá, y que vas viendo cómo se va deteriorando su estado mental. Y de hecho, creo que tenemos por aquí después lo miraremos un poco mejor, pero... O sea, el tío dibujaba gatos y... Quiero decir... Ay, ¿por qué no me deja ponerlo? Se me resiste. Eso, aquí vemos la evolución, ¿no? De cómo al principio eran gatos con forma de gato, así, y luego se fueron estilizando, que como que molaban, pero luego al final ya son en plan... psicodelia total, que de hecho algunos que dicen que este señor es el precursor de la psicodelia, o sea que... Imaginémonos. En plan, los sesenteros diciendo, wow, mate... O sea, no solo inventó el amor por los gatos, sino que, bueno, que además el amor por los gatos... Bueno, sí. Hay otro señor, o sea, es que hubo ahí un par de ilustradores en esta época que fueron ahí precursoreando. Los ilustradores siempre salvando al mundo. Sí, sí. Entonces, la peli es bastante biográfica y es bastante lineal, tiene algún flashback y tal, pero o sea, es bastante entendible y sigue su vida simplemente. Sí. Entonces, por ser que no he visto la peli, os contamos muy rápido, o no tan muy rápido. A ver, resumen estilo huevos con patadas, sí, ya sabéis. De la vida, para que tengáis un poco los puntos principales y después cuando estemos discutiendo la peli, si no la habéis visto, pues al menos tengáis un marco un poco de qué coño le pasó a la vida a este hombre, porque fue una puta desgracia, básicamente. Entonces, voy a meter aquí la fotito del señor, que es este señor, aquí lo vemos como no, rascando un gatete. La buena vida. Louis Wain nació el 5 de agosto de 1860 en el seno de una familia londinense bien posicionada. Su padre se dedicaba al comercio textil y su madre era francesa. Me encanta que en todas sus biografías se digan el trabajo del padre y la nacionalidad de la madre. Sí, sí. Como... ¡malditos franceses! Entonces, fue el mayor de 6 hermanos y fue el único hombre de toda esta familia. Nació con un labio leporino o hendido, de lo cual no voy a meter imágenes por si acaso, pero básicamente es esta gente que nace con una hendidura o dos, en su caso solo una, en el labio aquí, ¿sabes? El labio separado. Y además le afecta el paladar. Y te puede afectar a la audición y a la respiración y demás. O sea, es que dependiendo del grado puede ser bastante severo. No, este señor me da la sensación de que tenía un grado suave. Sí. Por lo que se pudo ver de él. Sí. Eso que le hicieron algún tipo de intento de cirugía con relativo éxito. Pero bueno. Y esta es la razón por la que este señor siempre lleva bigote, o casi siempre lleva bigote, porque para ocultar un poco el tema del labio. Entonces... Aparte de esto, tuvo una salud muy frágil y también sufría terrores nocturnos recurrentes de varias índole, por lo que los médicos le recomendaron a sus padres que no lo escolarizasen ni que le enseñasen nada hasta que cumpliera los 10 años, que yo aquí le meto 5 interrogaciones entre paréntesis porque esto qué clase de consejo médico es. Que tu hijo tiene salud frágil, pues mira, no lo metas en la escuela y no le enseñes nada hasta que tenga 10 años, que va a salir mal. Obviamente sí, hablar, obviamente, eso sí, pero bueno, sí. Lo peor es que los padres le hicieron caso a este respecto. Aún así... La infancia de este niño fue bastante contemplativa, porque obviamente no ir a la escuela ni tener nada que hacer, pues tal. Pero aún así, aún después de empezar a ir a la escuela, la verdad es que saltaba bastantes clases, obviamente porque no estaba acostumbrado a eso. Pues con 10 años... un poco tarde, ¿no? Y básicamente se pasaba el día vagando por Londres. O muchas veces saltaba la clase y iba ahí vagando por Londres y le gustaba mucho ir, por ejemplo, al puerto, al muelle, lo cual descuadra un poco esto con que en la película, cuando hablan de sus terrores nocturnos, siempre los centran en naufragio, un miedo, sí, al naufragio, al mar y no sé qué, pero se ve que de hecho le gustaba mucho ir a los muelles de pequeño, pero bueno, oye, supongo que sería simplemente una decisión creativa para reflejar un poco lo de los terrores nocturnos. Entonces, cursó estudios superiores en la West London School of Art, una escuela de arte de Londres, y del este mola más. Del oeste mola más. Donde de hecho acabó siendo profesor muy joven, pero también durante muy breve periodo de tiempo, porque decidió dejar de ser profesor con la bajada, o sea, con la pérdida del sueldo fijo que tiene, para intentar su carrera como freelance en la música. O sea, no penséis en plan cantando, sino como compositor. De nuevo, interrogaciones, entre paréntesis, en plan, este señor que es el... Yo pensaba que había sido freelance en el arte, no en la música. También, bueno, sí, también para ser freelance en general, pero que también fue cuando le dio la venada con la música en esa época, sí, o sea que es como una desgracia. Este señor veremos que... Sí, va dando tumbos por la vida. Sí, sus decisiones fueron malas, casi todas, la gran mayoría.
Y luego además en esta época además es cuando muere su padre, y como era el único hombre que quedaba en esa familia, en toda la familia, básicamente se quedara al cargo de ella como cabeza de familia, lo cual en aquella época era algo bastante serio, bastante importante, y que no podías simplemente mover, ¿sabes? O sea, realmente el resto de mujeres, bueno, y de personas, pero mujeres en este caso, de su familia dependían de él. Luis no era para nada, como ya viendo la decisión de antes de dejar la docencia a pesar Me voy de a ser freelance. No era una persona muy adecuada para tal responsabilidad, y aunque su salud mental tardaría bastante en deteriorarse, en plan, mucho por completo, o sea, a tener un deterioro que digamos, que puedas acusar que era por eso que no era muy bueno para tal, y sí que ya tenía ciertas tendencias antes de que este deterioro empezara, o ciertas características de la personalidad o ciertos comportamientos, como lo quieres decir, que incluso podríamos leer como síntomas de algún otro trastorno, cosa que ya hablaremos después también. Entonces no tenía, o sea, por ejemplo, no tenía conciencia de su responsabilidad y de cómo sus actos repercutían en el resto de su familia, a pesar de que sí que podíamos ver que le importaba su familia hasta cierto punto y que quería que estuvieran bien. Tenía múltiples intereses entre los que iba saltando, pero no simplemente es de hoy me dedico mi tiempo libre a dibujar y mañana a la música y pasado al pugilismo, sino que cuando le daba por una cosa era como que lo dejaba todo y se centraba en como quiero ser geólogo, ¿sabes? Quiero ser físico. Y eso está bien cuando tienes 10 años, pero cuando tienes que mantener una familia, pues dime tú. No, claro, porque más si dejaba el trabajo, claro. En plan tal, y luego aparte de que ya a veces él saltara del trabajo, su incapacidad de socializar de un modo adecuado, digamos, y junto a sus peculiaridades ya propias, al margen de que socializara mejor o peor, ya le dificultaban llegar a mantener un trabajo, ¿sabes? Además de que luego él se le fuera la flapa y se fuera, no todo el mundo lo quería contratar, porque además se iba ganando una fama de ser bastante rarito. A pesar de todo esto, acabó consiguiendo un trabajo como ilustrador en un periódico. De hecho, fue primero en el Sports Illustrated London News y después en el Illustrated London News, que son dos periódicos distintos a pesar del nombre. Y de hecho, el haberle caído bien al jefe de este periódico es una de las fortunas que tuvo en su vida, ya que pudo contar con el apoyo de este señor incluso después de dejar de trabajar para él. A ver, nunca dejó 100%, o sea, siempre siguió haciendo de cuando me hace alguna colaboración para la Navidad, para no sé qué, para tal. Pero, digamos, después de salir de la plantilla, ¿no? Cuando se hizo más famoso. Aunque también hay que decir que este señor, el jefe del periódico, se aprovechó bastante de Luis en su momento, y de hecho se aprovechó de que no sabía negociar muy bien para básicamente tenerle pringando. Sí, pringando, cobrando, esto sonará a muchos hoy en día, pero, ¿sabes? Con el contrato más basura que pudo y demás, a pesar de que podía haber negociado algo mucho mejor. De hecho, hay una escena en la que sus amigotes le dicen a Luis en plan, ay, pero ¿cómo lo has negociado? Si te está estafando, no sé qué, tal. Y él, bueno, ya, es que no quería nada. Bueno, cosas. Cosas de la vida, sí. De la vida capitalista. Entonces, ahora, en este momento, su vida parece que todo va más o menos bien para los estándares de este señor. O sea, su familia no tenía esta visión porque, digamos que veían como que su estatus estaba cayendo bastante, pero bueno, por lo menos tenía un trabajo medianamente estable, a pesar de sus excentricidades. Pero con 23 años se casa con el amor de su vida, Emily Richardson. Y tú dirás, ¿por qué dices un pero? ¿Qué pasa? ¿Por qué está mal que este hombre se haya casado con el amor de su vida, Emily Richardson? Pues que esta señorita, Emily Richardson, y ahora voy a meter en plan una foto de... Estas de la peli, obviamente, no son... Este es Benedict Cumberbatch y Claire Foy, pero no hay fotos de ellos juntos, así que... Y un gato. Y un gato, que también es importante el gato. Entonces, ¿por qué es malo que se case con esta señora? Pues porque esta señora no solo era de una clase social menor, porque era la institutriz de sus hermanas, que ya solo eso hubiera sido un dramón, sino que además era 10 años mayor que Wayne. O sea, que era un dramón. Sí. Un doble dramón. Es que eso es algo que ya estaba mal, que a veces, incluso hoy, ya levanta cejas, a pesar de que luego está súper normalizado que tíos de 35 se hagan, bueno, sí. O de 40 o de 45, o sea, Taylor Swift ya ha hablado de esto. Pero en plan, que está súper normalizado que ellos se hagan con tías a lo Leonardo DiCaprio, que a las que doblan la edad, pero luego si una señora decide salir con alguien más joven, ¡oh, Dios mío! Pues imaginaos en el siglo XIX. Pues sí, este Wargrave Dramón fue un escándalo mayúsculo, que todo fue la comidilla de Londres, bueno, al menos de la zona de Londres en la que ellos se movían y demás, y la familia ya no estaba para dramones y para espectáculos y para... Wey. No, ya no estaba, o sea, no estaba para eso. Ya, güey. Entonces, además, Wayne decide mudarse con su mujer a una casita en el campo. Ya, güey. Perdón. Decide mudarse con su mujer a solas, sin el resto de las 700 hermanas que tenía
y su madre para vivir solo con su mujer. Es que quiero tener vida marital, Juan. Claro, pero bueno, bien, ok. Y eso, y ahí, en esta época viven muy, muy felices. Qué guapetes son. Ah, que sí, qué majos son estos dos. El gato también. Eso, y se mudan a la casita del campo y aquí son muy, muy felices. De hecho, esta época es una de las épocas de donde mejor estaba Wayne. Aparte, ocurre algo sumamente importante, que es que acogen a un gato, Peter, como mascota, que era algo muy raro para la época, tener gatos como mascota, ¿no? Sí, de esto ahondaremos bastante, pero quedaos con ese... O sea, digamos que en aquella época tener un gato de mascota se veía como algo excéntrico, y esto era como una clara señal de la excentricidad de estos dos. Porque la Emily también... Sí, la Emily también cortaba el bacalao de la excentricidad. Pero bueno, por desgracia, aquí es donde viene, porque obviamente este señor no puede tener un momento bueno en su vida. 3 años después de casarse, Emily muere de cáncer de mama. Eso, solo 3 años después del matrimonio, o sea que no le dura mucho. En ese momento Wayne se vuelca completamente con el tema de los gatos porque veía a Peter, ¿sabes? Como que Peter había sido el apoyo de su mujer en los años de tal... Claro, porque además en aquella época no había tratamientos paliativos decentes y la señora debía estar pasándolo bastante mal a nivel de dolor y como que la distraía al menos. Claro, entonces es a partir de esto que se centra un montón en los gatos y empieza a crear las famosas ilustraciones antropomórficas que lo catapultaron a la fama, que a mí tengo que decir que me dan mucho mal rollo, pero bueno, os las pongo aquí para que las veáis. A mí estos gatos me dan miedo. Yo creo que hoy voy a soñar otra vez con estos gatos. Me dan terror. Como me dan mucho miedo, voy a meter, si no os importa, un gato cute, que también es de él. Da un poco de miedo, pero bueno, es más cute. Tengo uno más cute todavía después, que sería este. Sí, ese. Voy a dejar este. Vamos a dejar este que es mamón. Sí, aunque sea más posterior. Sí, aunque sea un poco más posterior, pero por lo menos da menos miedo. Entonces, creando estas ilustraciones de las otras, de gatos antropomórficos, lo catapultaron a la fama. Por desgracia, es que esto... a mí ahora me da la risa, pero es un poco para llorar. Nadie le habló del copyright, nadie le habló de los derechos de autor, nadie le habló de que tenía que registrar las cosas. Y entonces no registró nada en ningún sitio. Él creía en el copyleft y no lo sabía. Sí, pero no, el resto no. Y entonces no ganó un duro. O sea, obras, o sea, su que obra... se reproducían sin parar. Y lo peor es que, por lo menos como lo meten en la peli, es que él tampoco le parecía un drama tan grande. O sea, él seguía siendo famoso, seguía vendiendo su mensaje de los gatos y a él ya le parecía bien. Lo que pasa es que, claro, su familia se estaba muriendo de hambre, casi. Pero bueno, sí, nadie le contó nada, entonces básicamente solo ganó lo que vendió por vender 3 o 4 originales. Que, a ver, algo ganaría, pero porque era muy famoso, así, vendía, o sea, un montón de pijos le empezaron a pedir que pintara a sus mascotas y demás, pero vivía de eso, no de los millones que estaba moviendo sus ilustraciones. Es que una cosa es, en plan, una cosa es vivir precariamente de ese tipo de cosas y otra cosa es que con el tema del copyright y lo mucho que se vendía le habría llegado un ingreso pasivo con el que mantener a su familia sin apenas mover un dedo. Claro. Y nada, que no ganó un duro por esto. Entonces, en estos momentos ya no vivía con su familia, porque desde que se mudó con su mujer, después de su muerte en un principio se quedó en la casa marital solo, un desastre también. Pero sí que le seguía mandando dinero a la familia, él nunca renegó de su familia a pesar de que no viviera con ellos. Y eso me parece que también es importante recalcarlo, que siempre le mandó todo el dinero que pudo. Y de hecho que siguió trabajando porque, a pesar de que era un desastre, seguía queriendo mantener, ¿sabes? En plan, cómo cumplir con sus deberes, aunque no supiera muy bien cómo. Aún así la cosa no iba muy bien, ya que una de sus hermanas sufría un trastorno mental que la acabarían institucionalizando por esto. Y también es en esta época cuando Peter, el gato, se muere, por desgracia. Y entonces a partir de aquí la salud mental del propio Luis sí que ya empieza a mostrar signos visibles de deterioro, ya se le empieza a ir un poco más la flapa, empieza a tener discursos un poco más paranoides. Él tenía toda una idea, que es en lo que se basa mucho la película, a pesar de que a mí no me parece tan... acerca de cómo la electricidad era como la fuerza, o sea, como la energía que nos unía a todos y que tal, pero aquí ya empezó a decir esto de que los gatos en el futuro hablarán y serán azules y tal, bueno, empezó a tener un discurso que pasó de ser gracioso a un poco más ida. En cualquier caso, Wayne era un personaje también famoso, relativamente, ¿no?, en la época, pero nunca fue capaz de traducir esta fama a estabilidad económica, ni para él ni para su familia. Y la situación iba empeorando hasta el punto de que fueron desahuciados de la casa familiar, las hermanas, y acabaron viviendo... Bueno, la madre. La madre, y luego... La madre todavía no había muerto, ¿no? No, todavía no había muerto. Entonces, la madre y las hermanas fueron desahuciadas, y él también ya se fue de la casa marital,
y fueron todos a vivir, y aquí es donde vuelve el jefe del periódico, del Illustrated London News, que le cedió una de sus propiedades, porque este señor obviamente movía panoja para sobrar, porque se había... claro, a base de estafar a la gente. Yo creo que se sentía un poco mal, entonces dijo, bueno, mira, te dejo esta casa que tengo aquí tirada. Sí, una de mis múltiples propiedades. Para que puedas vivir. Lo que pasa es que este señor también se acaba muriendo de gota unos años después, y a partir de ahí también lo sacan de esta casa. No, a mí me gusta otro. Hay otro mejor, ya veremos. Sí. Luego... aunque es un gato muy mono. Este señor prueba suerte después, se va a los Estados Unidos y prueba suerte allí, a ver si allí tiene un poco más de suerte. Suerte. Donde tampoco acaba de tener aquí éxito, obviamente, al menos económico. Y aparte aquí ya su salud mental empieza a irse bastante a peor, y aquí su discurso sí ya empieza a ser un poco casi inconexo. Lo que sí, y esto es muy curioso, que tras entrar en coma y soñar con el año 1999, que esto como fue más o menos... En plan, ¿qué has hecho este fin de entrar en coma? Ya, pero soñó con el año 1999, que como vivía en los años 10, en 1910 y algo, era como muy al futuro, y decidí crear una gama de juguetes con forma de gato futuristas, como último intento de salir a la ruina, que son súper chulos, no me he bajado la imagen, mierda, pero son súper guays, y era una idea de intentar sacar la ruina, y además parecía que podían tener bastante buena acogida, y porque la gente les gustaba tal. Problema: esto sucede cuando estamos en la Primera Guerra Mundial, y entonces un submarino alemán hunde el barco que llevaba el cargamento con todos los gatos futuristas que estaban cruzando el charco para venderse. Y básicamente hace que ya los condena definitivamente a la ruina. Entonces, aquí ya estamos en 1917... Malditos alemanes. Mira, te lo voy a permitir, pero que sepas que a Twitch no le ha gustado eso, ¿eh? No sé si hay algún alemán por ahí suelto, pero... Son los más bienes de todos. Claro. Pues vamos a hablar luego de alemanes, lamento decirte. Entonces, para 1917, que es cuando... Bueno, aunque bueno, nada como los franceses, ¿eh? Para 1917, su mujer Emily, su madre, sus hermanas Mary y Caroline, su gato Peter, su ex-jefe William, habían muerto toda esta gente de su familia. Y junto al hundimiento del barco con sus últimas esperanzas, pues ya no puede soportarlo más. O sea, ya no estaba muy bien, pero ya es como el... Sí, ¿sabes? Es la gota que colma el mal vaso. Y ya acaba teniendo una crisis violenta y acaban con él. Ya lo ingresan él también en una institución psiquiátrica. Entonces, esto, a partir de aquí todos mal. Las hermanas están muy mal viviendo en un piso de Londres como buenamente pueden, porque ninguna se ha podido casar por todo el escándalo social. Y Wayne está también en una institución horriblemente horrible de psiquiátrica, pintarrajeando porque es básicamente para lo que está. El único momento semifeliz que hay a partir de entonces sucede cuando un inspector de instituciones psiquiátricas, que estaba revisando la institución en la que estaba, él lo reconoce y dice: coño, si este es Louis Wayne, el de los gatos, ¿qué hace aquí en plan tan mal? Y entonces comienza este señor una colecta pública que consigue bastantes fondos gracias al apoyo de varias personas prominentes como H.G. Wells. Esta historia no es... De repente aparece H.G. Wells y dice: me gustan los gatos. Pues se ve que H.G. Wells era súper fan de este hombre, y cuando se enteró de esto ayudó, o sea, porque además él era un gran comunicador, salía a la radio y todo esto y tal. Sí, de hecho lo de la Guerra de los Mundos fue todo un ¡ah! Por culpa de que H.G. Wells hizo H.G. Welladas. Y claro, gracias a esto consiguen bastante dinero para la Louis Wayne Foundation. Y esto les permite que, a Louis lo ingresen en una institución bastante mejor, que además le permite tener un gato como mascota allí. Y luego sus hermanas, que también puedan vivir pues un poco más lejos de la inmundicia, que eso nunca está mal. Al menos hasta el fin de sus días. Y así esto es como acaba esto, hasta que se muere institucionalizado años después. Pero al menos un sitio mejor. Sí, porque, a ver, ya esto de aquí. Y entonces esto es un poco su vida, esto es un poco lo que cuenta la peli. La peli es la típica peli que tiene como muchos momentos de comedia, es muy graciosa, pero es de llorar. Sí, preparen los Kleenex. A ver, viendo que se pone mucha gente y un gato, obviamente la peli es de llorar. Pero bueno, no, a mí me parece... A mí me parece que está bien, cuenta la historia bien. A ver, le mete mucho peso al tema de la electricidad, que a mí ya digo me parece un poco más... Sí, a ver, pero bueno. Es para hacerlo ver más quirky. Y nada, pasamos ahora a trauma. Si hay muerte de gato que no puedo verla. No, ya, es... Y por eso hemos venido aquí a contar. Y entonces pasamos ahora con tema trauma Simundo, que ya digo, hemos querido contar un poco la vida, porque la vida es básicamente la peli, y así, pues, que todos tengamos un poco de contexto, ¿no? Para todos estos temas. Vale, podemos empezar primero de cómo el patriarcado te explota en la cara. Me convierto en John Wick si hace falta. Ya. Es que además Peter, tía, que era... Joder, es un buen nombre para el gato. Tenía pinta de ser un gato muy, muy majo. Tenía pinta de ser muy Peter.
O sea, hizo que este señor se volviera tan obsesionado con los gatos, ¿sabes? Y que toda Gran Bretaña y América... Quiso gatos. Quisiera gatos, o sea... Gracias a este señor tenemos hoy internet lleno de gatos, así que yo no digo nada. Pues eso, de cómo el patriarcado te explota en la cara, incluso aún siendo la parte privilegiada del asunto. Claro, señor. porque obviamente este señor no estaba preparado para ser en absoluto el jefe de la familia. En la peli meten a su hermana... o sea, su hermana, la mayor de sus hermanas, pero no la hermana mayor. O sea, la segunda de la línea, digamos. Como que esa señora estaba mucho más preparada para ser responsable de tal. No sé, a ver, no sé decirte cuánto de verdad podía ser eso, seguramente. Más que él, seguro que sí. Y... A ver, esa mujer tenía pinta de estar en plan ya con los huevos curtidos. Bueno, sí, de aguantar las carencias de responsabilidad que había en esa casa. Pero bueno, en cualquier caso, obviamente... Este señor no estaba para ser responsable de nada, pero como es el único compito alrededor... Porque normalmente, sí, vale que era el mayor, pero si hubiera más hermanos masculinos... Probablemente... Hubieran podido tomar un poco el control o controlarlo tal. Pero como era el único compito, pues básicamente estaban... el resto de sus hermanas estaban a merced de las idas de olla de él. Básicamente. Es que es eso. Si hubiera tenido... otros hermanos me imagino que se habrían decantado por el segundo porque por la incapacidad del primero o por el más capaz directamente, dependiendo de la distancia que hubiera entre ellos, porque obviamente si era un menor, o sea, si era un hermano menor, muy menor, pues probablemente no... Ya. No, y que obviamente, a ver, por cómo te lo muestran en la peli, por cómo parece, no creo que Louis tampoco se fuera muy en plan de esto de no, soy el mayor y lo tengo que hacer yo, ¿sabes? No Él también lo veía como él iba a su... Claro. Entonces... Eso, y que además tampoco queremos, o sea, tampoco creo yo que esto, por eso lo ponemos en esto de cómo el patriarcado te explota en la cara, no creemos que simplemente sea que el tío esto fuera un impresentable, un gilipollas, y qué tal, el tío tenía un problema, que al final se vio que era claramente un trastorno mental. Sí, no sé, ya hablaremos de eso, pero... Entonces yo creo que aquí hay que tener claro y ver cómo, sabes, que como a veces, a pesar de ser tío... puedes no ser la persona más capacitada para esto y que obviamente... Los roles de género son claro, una caca. Que se anule a todo el resto de señoras que probablemente fueran muy capaces, otras sabemos que no, porque también había algún general tal, pero bueno. Aunque bueno, con la vida mísera que estaban llevando, lo raro es que solo petase una. No, ya. Pero sí, a ver, es que es eso, en plan, tu padre muere cuando tú tienes creo que 20 años y eres el único de 6 hermanos, que es un niño y no una niña, y luego tu madre. Y ninguna de ellas se casa. Claro, además yo creo que gran parte de la razón por la que ninguna se casó es por todo la mala fama que tenía la familia por culpa del propio Louis. Básicamente, o sea, sí, es que eso importaba muchísimo. O sea, tenía mucho peso a la hora de entrar al mercado matrimonial. Sí, no, porque además me hace mucha gracia, porque muchas historias y pelis y demás, muchas veces se habla de, ¿sabes? De siempre hay una familia que cae en desgracia, o no puedes hacer esto porque lo que dirán afectará a tus y tal. Pero al final estas historias, como que al final todo se acaba arreglando, todos acaban llegando a algún acuerdo, aunque sea ¿sabes? Un amor entre distintas clases, todo acaba bien y bonito en muchas de este tipo de historias decimonónicas y pues victorianas. No, esto es la realidad. Claro, pues a ver, alguna acabaría bien, obviamente, pero muchas no, la mayoría no acababan bien, y aquí vemos como... A ver, la mayoría de las relaciones de la época victoriana eran relaciones basadas en el estatus, y basadas eran una transacción más, entonces, quiero decir, obviamente si tu familia tiene mala fama, no podías aportar mucho a una relación matrimonial a nivel de estatus económico, lo que sea, a no ser que fueras excepcionalmente guapa, que en ese caso a lo mejor podías pasar, y aún así depende. Bueno, y aún así con un hermano menor y sin hacer mucho ruido y tal. Excepcionalmente guapa y virtuosa, en plan a lo Jane Austen, con la hermana de Lizzie Bennet, claro, en Orgullo y Prejuicio. Pero aún así, de puntillas. Pero bueno, pero es que es eso, en la época victoriana las bajadas de nivel, o sea, en la época victoriana si bajabas de nivel siendo de una familia así como mínimo burguesa, la tenías clara, porque, o sea, era como una reacción en cadena, bajabas de nivel y eso abocaba una serie de reacciones que te empujaban directamente a seguir bajando. No, ya, y eso, que al final era todo como una cadena, como bien dices. Y luego además todo el tema de que precisamente toda la masculinidad tóxica que había con los duelos y con la gestión de duelos, porque este señor obviamente, cuando se le muere a la mujer, como que... Vale que
seguramente tuviera algún tipo de patología, ya lo hablaremos ahora, por lo tanto quizá su gestión del duelo o su reacción ante el duelo también tenga que ver no solo con la estructura patriarcal, sino con esto. Pero yo me imagino que además con el padre, o sea, ya el primer duelo raro seguro que fue el del padre. Porque en cuanto el padre dejó de latirle el corazón, ya le estaban diciendo a él, venga, a pringar. Y eso, y cuando se le murió a la mujer, obviamente a partir de aquí se volcó muchísimo en todo el tema de los gatos, sin el Peter y demás, y cuando al final muere Peter, es como que era como la muerte de la muerte. Claro, es la muerte de la muerte, es la muerte del resquicio que quedaba de su mujer. Y de lo que le aguantaba el duelo y tal, entonces sí que... Y todo esto yo creo que también tiene mucho con todo el tema de que dentro de la estructura patriarcal no había medios para que los hombres pudieran lidiar de manera correcta con su duelo ya en condiciones normales, y más si hay, como vemos, algún trastorno de por medio. Había fumaderos de opio. Bueno, sí, ya, drogarse hasta las trancas, claro, sí. O beber. O pegarle a tu mujer, obviamente. Sí. ¿Sabes? A ver, obviamente estaba siendo sarcástica. Y esto además me hace mucha gracia todo el tema del pugilismo, porque es, o sea, del boxeo. Sí, en aquella época lo de los pugilistas se llevaba a tope. Y eso, que este señor se ve que uno de sus múltiples intereses también era este. Y básicamente iba a que le pegaran de hostias de cuando en vez y pagaban por encima. A ver, es Sherlock. No, ya. O sea, eligieron bien el actor. Es Sherlock, a Sherlock también le gustaba. Sí. Bueno, es que en esta época era como muy famoso lo de... Sí, lo de ir a tugurios, porque además eran tugurios. A darse de leches les encantaba. Sí, es como hoy en día era el gym, era como el ir al gym de hoy en día, ahora hacer CrossFit, ¿sabes? Mensana incorpore sano. Bueno, pues aquí la mensana no hay. Y luego, la otra cara del patriarcado, en este sentido, también es, por ejemplo, con su mujer, Emily, que, bueno, o cómo la percepción de la locura cambia bastante dependiendo de si eres hombre o mujer, ¿no? De cómo te afecta o de cómo a ti te explota en la cara de una manera, pero que aún así es muy distinta de cómo te explota en la cara si eres una señora. Y tenemos tanto el ejemplo de la hermana como de la mujer para dos casos súper cercanos, ¿no? Es que es eso, en plan, como que... Bueno, y de hecho, fíjate que las narraciones posteriores, bueno, quitando el momento en el que se le fue la olla del todo, y a pesar de que sí que tenía repercusiones sociales sobre sus hermanas, sí que al final es como, bueno, es excéntrico, es un quirky, es en plan torpe y bobalicón. Sí. Pero bueno, pero hay que quererle tal y como es. En cambio, una señora se le va solo la mitad del cucú y ya encerrada, ¿sabes? No, claro, o bueno, en el caso de la mujer, de Emily, también ella es especialilla. Sí, es un poco excéntrica, pero sí, no es una cosa que... Pero es mucho más estable, mucho más tal que Louis, ¿sabes? A ver, son un poco tal para cual, pero sí que es verdad que ella es mucho más estable y es mucho menos boom de aquí para allá y demás. Pero algo así, ella sufre mucho más, Emily, las consecuencias de todo el escarnio y demás por su excentricidad que Louis. Que Louis sí, todo es como jaja, como lo que dices tú, como es, pero sigue siendo responsable de todo, y todo sigue dependiendo de él indefectiblemente y a pesar de todo, y pues sigue pudiendo ir, sigue teniendo trabajo, sigue yendo ya para acá, mientras que esta señora a la mínima que hace algo la funan, pero la funan bien funada. Sí. Y de hecho al final porque se casa con el Louis, que si no hubiera acabado, vamos, en bajo un puente total. Y un poco también, hablando con esto, o sea, el otro tema de esto es lo que decíamos ahora, de que son un poco como tal pa' cual, porque... Sí, se han encontrado la horma de su zapato. Claro, y esto yo también a mí, es que cuando estamos hablando de que él seguro que tenía algo, no sabemos. Sí. Ella, por cómo la muestran, podíamos... A lo mejor simplemente era... A ver, sí. A mí ella me tiene pinta de ser, en plan, excéntrica. Sí, punto. Simplemente excéntrica y demás. Pero sí que es verdad que... Claro, porque muchas veces, si eres una persona que tiene algún tipo de... No tiene que ser un trastorno mental, pero... Algún tipo de peculiaridad. Sí, algún tipo de peculiaridad, además que está dentro de tal. Muchas veces es como que es muy reconfortante el encontrar a otra persona que también está en... O sea, que como que también está contigo en eso, o que sientes que ¿sabes? Que te permite dejar de sentirte raro por un momento y demás. Sí, claro. Y que obviamente eso es algo muy guay, muy necesario, que hace falta. Sí, todo el mundo necesita sentirse comprendido. Claro. Y mola mucho, pero luego también hay que tener en cuenta de que, claro, precisamente si en el caso de que sea un caso de algo más patológico, digamos, o más de un trastorno, también hay que tener cuidado con que quizá, ¿sabes? Que las dos personas tengan problemas puede impedir que se puedan ayudar mutuamente tanto como a lo mejor necesitan, o que
o que a lo mejor en momentos de necesidad de apoyo les cueste más salir afuera, ¿no? Porque se puede viciar un poco más el ambiente, digamos, Y bueno, aquí obviamente te muestran algo bastante sano, algo que acaba bastante bien, en plan de que son eso, tal pa' cual, y bueno, a ver, que la señora se muere a los 3 años, tampoco les dio tiempo. Sí, tampoco les dio tiempo de atarse el uno del otro. Pero sí que es cierto de que, claro, si hay dos locos en una habitación, ¿cuál es el porro de los dos? Claro. No, pero aún así sí que creo que es importante y que también mola que se muestre un poco esto, ¿no? De que como sobre todo cuando en sociedades tan rígidas como era la victoriana, hostia, es que el poder irte a una casita en medio de la nada con la excusa de la intimidad marital, ¿sabes? Para no tener que estar ahí en Londres con todo el mundo mirándote y poder estar los dos en plan a su puta bola, pintando gatetes, en plan mimando al Peter. Hostia, y ahí ya lo ves, que fue como la época de mayor estabilidad mental de su vida, donde empezó a pintar los gatos. Es que Londres en esa época era una picadora de carne. No, ya. Pero donde empezó a pintar los gatos, empezó a tener más éxito profesional. Seguía siendo especialillo, obviamente, pero... Sí, pero ¿sabes? Sí que es cierto de que... a ver, pero esto está demostradísimo que la gente que tiene algún tipo de problema mental, cuando encuentra un entorno supportive, ¿cómo es? Sí, de apoyo. Sí, cuando encuentra un entorno de apoyo, le mejora la salud mental y hay muchos, por ejemplo, gente con trastorno obsesivo compulsivo que deja de tener, o sea, no se le van del todo, pero las obsesiones, compulsiones y los gestos o las cosas que necesiten hacer disminuyen muchísimo porque la ansiedad también disminuye. Cosas así. Que sí, que una de las cosas que más ayudan a la hora de gestionar la salud mental de una persona, tanto sana como con problemas, pero obviamente si tienes problemas se nota más y lo necesitas más, es eso, es el círculo. A veces la diferencia de lo que puede hundirte y de lo que te puede salvar. Y luego el otro caso, aparte de la mujer, que es como... En la mujer es acerca del escarnio, ¿no? En plan de cómo el escarnio que se comió ella, a pesar de no ser tan excéntrica, versus él, que no se comió tantísimo escarnio, o al menos no directo o con consecuencias tan directas hacia él. Eso. Tenemos el caso con la hermana que institucionalizaron, la cual a la mínima que empezó a mostrar síntomas, ya la empezaron a tratar de loca y la institucionalizaron en plan pim pam, ¿sabes? Que aunque sí podamos ver que a lo mejor su enfermedad evolucionó más rápido que la de Louis, también creo que es porque ya empezaron a tratar de loca desde el minuto 1, porque vemos como a las mujeres, sobre todo en esta época, aunque esto yo creo que hoy también sigue sucediendo bastante, se las patologiza, gracias. En plan, así queda un poco menos simpático. Bueno, de hecho, las mujeres se les recetan antidepresivos y opiáceos con muchísima más regularidad y con muchísimas menos consultas que a los hombres. Y eso, ¿no? Y aquí vemos como eso, que esta señora, en plan, a la mínima de tal, se la sacaron de encima, venga, esta señora está loca, hay que encerrarla. Mientras que él estaba en plan diciendo flipadas de la electricidad, del no sé qué, y de que todos íbamos a ser uno y no sé cuántos, en los Estados Unidos, y nada, como hacía gatos graciosos, pues no pasaba nada. En el agua. No fue hasta que ya se le fue la flapa y se puso un poco violento y ya no lo podías tener en casa tranquilo que allí dijeron, vale, ahora... Bueno, de hecho, es que esto está muy relacionado también con la percepción de los cuidados que se sigue teniendo incluso a día de hoy, que es bastante común, o sea... Es bastante común que si eres un señor que se enferma y tienes un círculo, o sea, tienes una mujer o tienes en tu círculo cercano a una mujer, o sea, eso, o tienes una novia / esposa, o tienes en tu círculo cercano una madre, una hermana, una... Sí, tías, hijas, prima, sobrinas... Estas acabarán cuidando de ti hasta que revienten. Pero, en cambio, es bastante menos habitual que suceda al contrario. Y, de hecho, las estadísticas dicen que si eres una señora y enfermas, las posibilidades de que te abandone tu pareja masculina son bastante altas. Así que, be aware. Sí, no, que al final todo que la carga de cuidado siempre acaba cayendo hacia las mujeres. Sí, y obviamente es una carga invisible y gratuita. Sí, no, y que es lo que se espera. Y que, o sea, es como... que precisamente eso, que cuando alguien está mal o lo que sea, vamos. Y esto nos puede parecer un poco arcaico, pero yo creo que hoy en día aún muchas mujeres, sobre todo si estamos en entornos más sociales, un poco más panópticos, ¿sabes? Un poco más con más presión,
que siempre, yo siempre lo digo como más, yo que sé, más pequeños, más rurales y tal, pero también se da muchas veces en las ciudades. Lo que pasa es que a lo mejor son círculos, en plan, entornos sociales más concretos, ¿no? Dentro de a lo mejor un núcleo más grande. Siguen teniendo pero literalmente esta presión de no puedo, a pesar de que yo estoy claramente en un punto en el que ya me estoy haciendo daño a mí misma, que ya no estoy bien yo, no puedo dejar, en plan, pasar esta carga a otra persona o apoyar, o que se apoye esta carga en más gente, porque el que no solo no tanto el que dirán, pero porque me echarán la culpa de que que lo estás dejando, y hay muchas veces que sucede, ¿sabes? Esto. Sí, eso es en plan, si lo dejas malo, y si no lo dejas también te acaba explotando en la cara, o sea, es bastante terrible. Sí, no, y seguro que hay algún caso de que yo que sé, de que si una señora acaba teniendo que su marido ser ingresado en algún lado, es en plan, que no, mira que se lo ha sacado de encima, no lo ha cuidado tal, mientras que a lo mejor si es al revés, incluso dice el señor en plan de, mira qué bien que la ha puesto en un sitio que de está tan categoría. bien, que lo cuidan, ¿veis cómo se encarga de ella, no sé qué? Sí. Es ese doble rasero que a día de hoy sigue implementado, y de hecho es que se percibe como que es una carga que nos corresponde. De hecho, a mí, ya te digo, me han llamado aprovechada porque tú haces la comida. No, ya. Nos dividimos las tareas de forma equitativa, y yo soy la aprovechada, ¿sabes? No, ya. Y yo qué sé, yo si pienso, seguramente, ¿quién cuida de las yayas en las familias? Pues mujeres. Casi siempre es la hija. Y si hay hijos y hijas, casi siempre... Bueno, a ver, que ya digo, obviamente, como siempre, esto... Sí, a ver, no es en plan una regla, pero suele pasar. Hay una tendencia muy grande en este sentido. Y a ver, también es cierto que a nosotros se nos socializan más para eso. Pero bueno. Volvamos al tema, que nos hemos puesto aquí un poco poléticos. ¿Qué coño le pasaba a este señor? Sí. Vamos ahora ya a hacer un poco de análisis, porque... Análisis. Después de leer la explicación oficial, este señor tenía esquizofrenia. Lo cual a mí me parece que es una teoría con fundamentos, ¿sabes? Sí, de hecho, ¿sabes que dicen que la esquizofrenia la provocó la toxoplasmosis de los gatos? Pero lo han descartado. Lo han descartado, menos mal. Pero aún así, sobre todo viendo la peli, o por cómo lo retratan en la peli, porque obviamente este señor no lo conocimos, creemos que, obviamente, este diagnóstico es de esclerosis, ¿no? Este diagnóstico de esquizofrenia es a posteriori, por lo tanto no está súper confirmado porque nadie lo diagnosticó en vida, digamos. Pero nosotros creemos que también puede haber otros trastornos que puedan, ¿sabes? O explicar lo mismo o poder ser añadidos a la esquizofrenia, ¿no? Entonces... Aunque bueno, pues vaya combo, si es así. No. Pero, por ejemplo, a mí lo primero que se me pasó por la cabeza al verlo es que era bipolar. Vale que en ningún momento se nos mostró momentos... momentos de depresión, o sea, porque claro, la bipolaridad es momentos de manía en los que estás en plan, eres el puto amo, y luego momentos en los que eres la última mierda del universo. Pero claro, en la peli no se nos mostró momentos de depresión que no estuvieran justificados. Es decir, obviamente, si se te muere la mujer, entiendo perfectamente que estés estés deprimido. Sí, pero no están orientadas, yo soy mierdas, no puedo hacer nada. Claro, es otro rollo. Entonces, sí que es cierto de que no vi esas bajadas, pero las subidas me parecían muy clásicas de una persona que tiene bipolaridad, en plan, múltiples proyectos que son súper descabellados, algunos de ellos, de hecho, que nunca se realizan porque enseguida pasa otra cosa. Sí, este comportamiento es súper impulsivo y súper... Errático. Incluso luego el descenso en algo más paranoide y de un discurso un poco más ido, también se puede dar en casos de bipolaridad no tratada y dejada así un poco tal. Se puede dar, no quiere decir que se dé siempre. Bueno, y más en gente bipolar expuesta a tantísimo estrés, porque la precariedad mata, ¿sabes? Pero bueno, sí que es verdad que así como vemos las fases de manía, no vemos las fases depresivas, así que puede ser que sí, puede ser que no. Después, lo otro está la esquizofrenia. Era esquizofrénico este señor. Ya decimos, esta es la hipótesis más admitida, la que es la oficial TM, aunque no confirmada, pero sí que tenemos el pensamiento y comportamiento desorganizado y sobre todo la parte de las fantasías y alucinaciones que cada vez se hacen más presentes. Porque lo que empieza como sus ideas de olla se acaban casi volviendo sus fantasías y cosas que él creía. Y eso es lo más admitido al ver su obra, es cómo es una evolución, cómo es un descenso hacia una ventana a ver cómo sería la esquizofrenia. Entonces, por ejemplo, ahora los voy a meter en grande, ¿no? Pues estos son ellos dos, tal.
Aquí tenemos como la evolución en pequeñito, y lo voy a meter algunos en grande, pero aquí se ve, ¿no? De cómo al principio era más cercano a la realidad y de cómo iba evolucionando hasta algo casi, en plan, completamente desligado de la realidad. Aquí está el gato favorito de Ángela, por cierto. El de los... que este solo lo ponemos porque es el gato favorito de Ángela y es muy bonito. Sí. Y nos gusta. Me gustan los colores. Está muy guay estos dibujos. Y que aquí es donde realmente también hace cosas interesantes. Voy a decir que las drogas. Pero es que precisamente no se drogaba nada este hombre. Estaba cucú. Claro. Pero sí que luego motivó a psicodélicos de verdad, sí, de los sesenteros. Pero sí que admiraba su capacidad de que pareciera consumidor asiduo de sustancias. Y dibujaba, y esto es algo que se ve en la peli y que se ve que es verdad, dibujaba con las dos manos. O sea, cuando dibujaba usaba las dos manos a la vez para dibujar, que a mí esto me parece... O sea, yo... Si es un dibujo completamente simétrico, puedo medio... Pero si es rollo dibujar en plan así, a mí eso sí que me supera. Ambidiestrismo. Sí, pero es que además de... O sea, por ejemplo, yo hubo una época que como me hice daño en este brazo, era capaz de usar no voy a decir de la misma manera, pero bueno, que no me moría, ¿sabes? Ahora ya ni de coña. Pero, quiero decir que tenía que usar una o la otra, pero ambas al mismo tiempo, cortocircuito. Entonces, en plan... ¿Cómo? O sea, ¿qué hago? Ya. Y que cada uno haga lo suyo, cuidado, ¿eh? Claro. Y bueno, entonces, este gato ya es un gato de su fase más... O sea, no es de su fase temprana, es que tardía normalmente es como la última, ¿no? Pero es de una fase más avanzada, ¿no? Entonces ya vemos que los gatos son bastante, comillas, realistas. O sea, están estilizados, pero dentro de una estilización, digamos, realista, o sea, cercana a la realidad. Todavía no son... La abstracción no está, pero sí ya empezamos a ver en el tratamiento del fondo un poco más de abstracción. Y también empezamos a ver un uso del color también un poco más interesante, que diríamos hoy en día. A mí, ¿no? este me encanta también. Este está muy guay. Luego, a partir de aquí empezamos a ver gatos como este, que ya empiezan a estar un poco más abstraídos todos ellos. Las formas son un poco más planas, un poco más sencillas. Empezamos a ver una integración casi con el entorno que como que irradia, ¿no? Es súper psicodélico. Pero vemos como el perfil del gato es el que hace como esta onda de energía, que además tiene mucho que ver con toda la ida de olla de la electricidad que tenía él, y de cómo los trazos del gato también entran ¿sabes? Gráficamente esto es casi graphic design, ¿no? Es un diseño casi muy, muy gráfico, que diríamos hoy, a pesar de que esto en la época pues todavía no estaba como tan claro y tan desarrollado. A pesar de que no tengo ahora la fecha de este en concreto, pero creo que no está. La Bauhaus todavía no. Si este señor... La Bauhaus... O sea, este señor sí que ya vivió hasta el 60, creo. Entonces sí que vivió un poco la Bauhaus. O sea, él no tenía ninguna conciencia de la Bauhaus, obviamente. Pero quiero decir, pero la Bauhaus fue en los años 20. Por eso digo que fue pero él cuando se le fue la flapa o sea, cuando tuvo el tal fue en el 17. O sea, que fue como... O sea, que no sé si lo hizo coetáneamente la Bauhaus, un poco antes, un poco después, ¿no? Pero quiero decir que sí que a lo mejor ya había un poco más de las bases del diseño gráfico actual, ¿no? Pero obviamente él no estaba aplicando. Y luego vemos... Pero Kandinsky estaba kandisqueando. Sí. Pero... Que eso es importante. Y ahora vuelvo a decir, lo siento, este a mí me da miedo, voy a soñar con él. Que hay esto, que es... Ahí en algún sitio hay un gato. Bueno, de hecho hay gatos aquí en plan... Sí, todavía no es completamente abstracto. Voy a hacer un poco de zoom en el porque aún ves que hay aquí unas orejas y unos ojos y una boca. Sus últimas obras sí que ya son completamente abstractas, a pesar de que aún hay algo de la gatidad. Y luego lo que sí que está es lleno de motivos gatunos, en el sentido de que, o sea, el gato está hecho de gatetes, de ratoncitos, bueno, o de yo esto pensaba que eran ratones, pero ahora que lo veo me parecen gatetes más pequeñitos. Y que es como casi floral, ¿no? Pero luego ahí... Es así como un mandala. Sí, pero aún así sigue habiendo un poco de gatismo por ahí. Un catala. Olvidado. Y esto es un poco lo que se usa sobre todo para... Vale, las drogas no, para locura sí, exacto. Y ahí es donde... y aquí esta también es una de las cosas que más se usa para decirlo de la esquizofrenia, porque... claro, vemos como se va me acabo de dar una hostia en la cara por querer hacer como se va como desligando casi de la realidad. Ese gato es bueno. Este es muy guay. No, tiene muy buenas ilustraciones de gatos. Tiene otras que a mí me dan miedo. O sea, tiene dos modos. El modo que me da miedo y pesadillas. Y el modo que gato más mono. Sí. Y eso. Y luego el otro, que esta es una teoría que saqué yo viendo la película. Al menos esto ya es cómo lo retratan en la película. Pero también hay gente experta que dice que está de acuerdo. Podría ser. Y es que estaba Louis Wayne dentro del espectro autista.
Obviamente el espectro autista es algo muy amplio y hay muchas... El espectro autista es un espectro. Es un espectro, obviamente, y ahí hay muchas cosas, pero vemos que tiene hiperfijación con los temas de su interés, una introspección muy fuerte, dificultades para socializar, que le cuesta mucho entender cuando alguien... cuando algo es inapropiado. Cuando algo es inapropiado y habla de las cosas que le interesan casi sin tener en cuenta al interlocutor, y a pesar de que el interlocutor podamos tener muestras de que no le gusta con ese interés, seguirá hablando de lo que le interese. ¿Sabes? Tiene momentos de fijación extrema con algo. Y por cómo lidia con la gente, por cómo es la manera de gestualizar, de interactuar, el lenguaje no verbal, lo ponen de una manera que parece que podría cuadrar con estar dentro del espectro. Pero ya digo que esto es muy basado en mi caso en cómo lo representan en la película. Hemos visto que hay literatura al respecto que dice que teoriza que también podría ser, pero bueno, también está. Ya digo, yo viendo la peli es como que lo vi bastante tal. Y que eso también, volviendo ahora un poco para atrás, precisamente lo que decíamos del patriarcado no es simplemente quedarnos en es un tío unos gilipollas y estaba al mando de todo. No, era una persona enferma que no pudo encontrar ningún apoyo para una enfermedad. Obviamente también porque en la época no había tratamientos, ¿no? Pero aún así, ¿sabes? Era una persona que tenía claros problemas y que no solo los tuvo que sufrir él, sino que toda su familia tuvo que ir detrás porque como tenía pito, pues era lo que tocaba. Y si el señor era un desastre y estaba enfermo y estaba mal, pues tal. Es lo que hay. Y también te muestra cómo se aprovecharon de él vilmente, ¿sabes? O sea, todo el tema del copyright y demás, esto es claramente que se aprovecharon de él, no hay otra manera de verlo, ¿sabes? Claro. A ver, es capacitista de cojones Ya. todo el tema. Es decir, el Londres decimonónico. Y luego todo esto de que el pillo, aunque haga cosas malas, está bien porque es pillo, ¿sabes? En plan, malo es bueno, o sea, malo es... Sí, bueno es tonto. Bueno es tonto, malo es listo, ¿sabes? Claro. Y listo es bueno y tonto es malo. Entonces, a ver cómo salimos de esta encrucijada, ¿no? Sí. Y luego también está la última, que es que a lo mejor solo es rarito con trastornos, quiero decir, con respecto a su comportamiento, pues el que simplemente fuera rarito, introvertido y tuviera un brote psicótico, ¿sabes? Bueno, brotes y tal. Pero bueno, sí. Ahora vamos con un tema que me gusta mucho, que me gusta mucho hablar y rajar de él, pero no me gusta mucho porque me ha tocado. Que es antiprecariedad. Sí. A ver, dejar de ser profesor y convertirse en freelance con 6 bocas que alimentar. Bueno, que... ¿A good decision? No. Or a bad decision? Very bad decision. Pero es que al final todo lo puedo resumir en que ser artista es pasarte el día con lumbalgia, sobre todo a partir de los 30, y tratando de evitar que te estafen. O sea, todo el rato es gente intentando estafarte. Todo el rato. En plan, ¿eres freelance? ¿O estás intentando abrirte camino? ¿O incluso trabajas? Y es gente intentando timarte con los precios, ofreciéndote menos de lo que dijiste que pedías por hacer este trabajo. Es gente intentando salirse por los márgenes de alguna manera y mandándote más trabajo del que habéis acordado previamente. O sea, cosas así que dices tú, señor, señora, está bien. Y la gente que hace ghosting, que eso es maravilloso. Rollo, ¿cuánto pides por esto? Tanto. A mí me pasó, por ejemplo, con cuadros, que... ¿Cuánto pides por esto? Y además, claro, era un cuadro que yo había hecho en la carrera, entonces dije, pues... En plan, que me cubra los materiales, que me cubra el soporte, sí, en plan... y poco más. Y aún así le pareció caro. No, ahora estamos hablando de hoy en día. No, pero, bueno, de hoy en día, sí. Pero la época más de lo mismo, básicamente. Ángela está haciendo un poco de venting, en verdad. Pero bueno, bien. Pero bueno, sí, es eso, que era como, tío, que no me da ni siquiera para cubrir los materiales, me da justo para cubrir los materiales y poco más, pero a mí me sale rentable porque al menos recupero el dinero que he invertido en esa asignatura. Y además me pregunto a esa persona cuánto, ¿sabes? No fue de esto de lo quiero vender. No, ya. Y sin entrar, tampoco quiero yo meterme en el tema de el mundo del arte, porque eso es, vamos, un tema entero para rajar. Pero que al final parece que o eres estafado o estafas, ¿sabes? Sí. O parece que no te... Y que tampoco te queda mucha más, ¿sabes? Solo eres tú el que va por ahí tirándose la moto, en plan, vendiendo... soy un iluminado. Vendiendo humo y demás, sin entrar ya en el tema de los contactos. Pero básicamente, si quieres triunfar en cualquier sector, el arte más que en ningún otro, tienes que tener ya dinero de antes y contactos. Sí. Que tengan dinero. Es como... Bueno, sí. Anyway, al margen de esto. Que si eres introvertido y estudias arte, mal.
salvo que conozcas, salvo que alguien te encuentre y se aproveche de tu obra, claro. Claro, pero bueno, yo doy consejos que para mí no tengo. No. Pero bueno, sí. Pero háganme caso, por favor. Pero sí, que este señor, obviamente, ya... De hecho, ¿por qué se dedicó al arte tan así? Pues porque era rico ya de antes. Precisamente, entre comillas, dilapidó la fortuna que tenía, comillas, ella digo, era una persona con problemas y no quiero hacerlo responsable total y completamente sin matizar de lo que pasa. O sea, pero el padre pero sí que... era un comerciante de telas, creo, entonces mal no vivían. No, pero quiero decir que sí que os estoy diciendo que dilapidó la fortuna del padre, o sea, ya digo, matizando que tenía problemas. Pero digo que dilapidó la fortuna del padre, o sea, el tío, yo paso de ser tal, yo voy a ser artista porque es lo que mi corazón pide y no sé qué. Y esto sí, vamos, si no hubiera nacido ya desde ahí... Estaría carretando mierda. Hubiera muerto antes, o sea, directamente, ¿sabes? Porque tampoco era la típica persona que... De hecho, tenía un problema muy gordo de que no era capaz ni de siendo famoso a nivel nacional e internacional de convertir eso en dinero, ¿sabes? Entonces, vamos, el pobre vivía de lo que podía. Pero bueno, que ya te digo que si hubiera sido de clase baja ni siquiera habría tenido la oportunidad de coger un lápiz, estaría carretando caca desde el primer momento. Por eso. Y la enseñanza de esto son, bueno, las enseñanzas son dos: negocio royalties. Siempre. Registra. Y si estudias arte, asegúrate de que tienes las cualidades necesarias, porque, en plan, o que tienes pasta, o que eres muy extrovertido y sabes moverte muy bien, porque te hace falta. Y ahora pasamos, cambiando un poco casi diametralmente de tema, al tema del Imperio de los Gatos. A ver, una de cal y otra de arena, ¿no? Sí. Porque contextualmente, hoy en día entendemos los gatos como una mascota, ¿sabes? Sí. Entendemos los gatos como un animal de compañía, de que alguien tenga un gato no se considera para nada raro. Aunque está ahí cierta cosa, lo de chicas con gatos... Bueno, sí. Es un tópico un poco misógino, pero bueno. Sí, pero quiero decir que tener un gato en casa no es algo raro, no es como si llegas a casa de alguien y tiene una zarigüeya, ¿sabes? Sí. Que dices, ¿perdona? Quiero decir, hay animales que se aceptan que estén en casas, hay animales que se aceptan poco menos que estén en casas, y hay animales que no se aceptan en casas, ¿sabes? Y ahí hay un espectro muy gordo. Por ejemplo, lo normal aquí es tener o un pájaro, o un pez, o gato o perro. Y después hay otros que están más o menos, ahora cada vez más aceptados, como sobre todo los hámsters. Luego hay otros que están haciendo este cambio, que yo creo que lo más cercano a lo que vamos a... Pero si tienes más de 3 gatos, ojo. Claro, exacto. Yo creo que lo más cercano que hemos vivido en nuestra época a lo del gato, a lo de los gatos hace un siglo, es los conejos ahora. Nuestros padres no entienden que tengas un conejo en casa, porque los conejos son sucios, los conejos son unos cabrones, los conejos... Los conejos joden los cables, ¿sabes? Alarma de loca de los gatos activada, sí, exacto, ahí es donde veo ahí mentes uniéndose. Pero quiero decir que incluso, quizás los conejos se vean raros según el contexto, pero yo creo que también otra cosa parecida son los cerditos. Los cerditos creo que se ven peor porque ten en cuenta que sobre todo si vives en un entorno que ha sido rural o que es rural, claro, se ven de... Si tus padres han criado cerdos o tus abuelos han criado cerdos... Tener un porquiño por la casa, sí. Pero que digo que en esta época, o sea, a principios del siglo... Bueno, no. A finales del XIX, sí. Finales del siglo XIX, tener un gato en casa se veía... Los zorros en miniatura deberían estar prohibidos por legislación. Yo lo encuentro un poco turbio. Ya. Porque además usan el tema para tenerlos en micropisos y eso es un maltrato. Ya, por eso. Y eso, que a finales del siglo XIX tener un gato en casa como mascota se veía de este palo de... O sea, tú si llegabas a casa y de repente alguien tenía un gato en casa en plan de mascota, era como... Hostia, claro. Se te ha colado el gato dentro. Es como coger una paloma de la calle y meterla para adentro. Sí, ¿no? Un poquito de ese Que hay gente que tiene palomas también. Si entras a casa y alguien tiene una paloma, sería muy parecido a esto. Hostia, si te ha colado una paloma ¿Tiene y moscas? Que te diga, no, si la tengo en casa, es mi paloma, es para tal. Y es como, ¿mensajera? No, la tengo en casa para acariciar tal. Como, uy, raro. Los gatos no, pero un poco bruja eras. Sí, a ver, sobre todo en la Edad Media. De hecho, en San Juan, al parecer, se quemaban gatos a tutiplén, hasta que en época de la Revolución Francesa decidieron que era una cosa inhumana.
O sea, la misma discusión que con la tauromaquia, ¿no? Pero bueno. Un par de siglos de diferencia, ¿no? Pero bueno. Anyways. Y claro, además hay que tener que en la época victoriana había una... ¿Cómo se dice? Una concepción muy utilitariista, o sea, de los animales y de las personas, o sea, de todo. Que todo era una picadora de carne. Claro, pero de los animales más. Y realmente los animales se les veía como la función que tenían. Entonces, los perros sí que estaban un poco más aceptados a nivel mascotil, como lo entendemos hoy, un poco más. Pero aún así seguían teniendo muchas... Sí, eran perros o para casar, si eras gente rica, o perros para guardarte la casa... o pastores. Perros para llevar esos pastores, o incluso para, yo qué sé, para mover... O sea, perros con carretilla, a ver, es un poco raro, pero no sería la primera vez ni la última. Pero quiero decir, que era como mucho más ligado a tú tenías un pastor alemán, si eras un pastor, o sea, para que te llevara las cabras. O sea, quiero decir, que había esto, había los perros conejeros, etcétera. Pero aún así sí que es cierto que el perro... Perro trufero. Lleva mucho más tiempo metido, digamos, en la relación con el hombre, entonces pues ahora lo tenemos un poquito más... El amigo del hombre. Incrustado ahí, ¿no? Bueno, también es que, claro, era como este ciclo sin fin, porque el perro, como tenía un carácter más amigable y dependiente, era como visto, mira la bondad del perro, no sé qué, no sé cuánto. Y el gato, como no socializaba tanto, porque lo tenían como ahí, como algo sucio y endemoniado, ¿sabes? Como, hace vida nocturna y se alimenta de ratones, aunque nos venga bien. Ya. Está mal. Y ahí está la función de tener un gato cerca de... Nunca en casa, siempre... en las inmediaciones. En las inmediaciones era que se comieran los ratones, era un desratizante. Y aparte de los gatos, había otras opciones para esto. Podías tener algún tipo de mustélido, tipo hurón o... Sí, por ejemplo, es que a ver, al principio de los tiempos, cuando Egipto iba a la vanguardia y tenía gatos, los griegos se ve que intentaron comprárselos. Y ellos dijeron, nah, son sagrados, nena. No está en venta. No está en venta esta preciosura. Entonces, se ve que mangaron unos pocos y los dedicaron a reproducirse, pero que en Grecia en aquella época era bastante más habitual tener eso, macas, zarigüeyas, cosas así, en plan mustélidos, o ¿cómo se llaman estos que los hay ahora? Hurones. Hurones, sí. También. Y en España sabe que también era bastante habitual tener animales de este tipo... para que te desratizaran en la casa. Y tener en el contexto de dejar, o sea, de no matarlos. Dejarlos actuar. Sí, dejarlos mantenerse, y como eran animales que se dejaban entrever entre los humanos, entre comillas, y no huían mucho porque el tema de que había comida, ¿no? Ratones. Y los gatos entraban entre esto. Sí que es cierto que finalmente los gatos se cogieron un poco más de hegemonía frente a estas otras opciones, porque eran un poco más amigables, o sea, estaban un poco mejor adaptados. Eran más fáciles de manejar. Sí, de manejar, estaban más adaptados al entorno humano, ¿no? Que a lo mejor ya digo, un hurón o tal, sí, te comía los ratones, pero era mucho más subidizos. Sí, era mucho más feral. Era mucho más feral. Mientras que los gatos se seguían viendo como una especie de alimaña. O sea, era como una rata, pero mejor que la rata. Entonces, te aceptabas al gato porque se comía las ratas, pero si no, no. ¿Sabes? Claro. Lo veías un poco... Bueno, de hecho, el hecho de que se comiera un animal tan vil como una rata, o sea, la gente le daba asco, ¿sabes? Por eso los comparé con las palomas, porque realmente yo creo que la sensación sería parecida, de en plan, uy, palomas tienen moscas. Porque las palomas aquí, en el Mediterráneo, tienen moscas, es asqueroso. Moscas parásitas, o sea, no moscas normales, una especie concreta de moscas que se llama moscas de la paloma. Moscas palomiles. Sí, moscas de la paloma que viven en las moscas y les chupan la sangre. No, dato que no. Tienen las alas muy cortas y las patas muy largas, es horrible. Disgusting. Sí. Bueno, hablemos de gatos. Sí. Y entonces, en todo este contexto, fue en el siglo XIX, en los decimonónicos, que por fin hicieron algo bien, que empezó a haber un poco más de tracción acerca de tratar de ver a los gatos como un animal, digamos, digno de como ser una mascota de compañía, un animal que cree... Además, perros, salchicha, patas cortas... No, eso son las moscas. Las moscas. Las moscas es patas cortas, pero... No, patas gordas, pero casi sin alas, estas moscas. Porque estas moscas no vuelan, sino que se simplemente saltan de paloma a paloma. Bueno, es horrible, ¿no? Pero da igual, la parte buena es que no son parasitarios de los humanos, simplemente dan asco. Sí. O sea, si nos daban poco asco las palomas de Barcelona, ahora un dato más. Qué asco, tío, sí, es horrible. Sí, y mira que a mí las palomas nunca me generaron animadversión, ¿sabes? Sí. Todo lo contrario. Mi abuelo creaba palomas. Me parecieron graciosas, pero claro,
en Galicia las palomas, a ver, pueden estar más o menos sucias, bueno, pero... a ver, es como siempre. Tendrán pulgas. Sí, no, digo que la paloma si coges una paloma de una ciudad, siempre está un poco más sucia que una que vive en un entorno un poco pero más... bueno, pero me refiero pero... que ninguna tenía, o sea, ninguna era de esto de que yo he salido corriendo de palomas al ver que tenían parásitos en las alas, ¿sabes? Eso ya. Nunca me pasó en Galicia. No, ya, pero bueno. Pero bueno, volvamos. Esto sí que es un tema de que esta mosca viene por el Mediterráneo y se está extendiendo cada vez más. Pero... No... Bueno, eso, que sí, que a finales del siglo XIX, de hecho, otro ilustrador fundó el Club de los Gatos, justo en la época en la que nació Wayne, y a partir de ahí ya empezó, con Wayne ya el despegue definitivo de los gatos. Como así me hace mucha gracia porque este señor, no Wayne, el que fundó el Club de los Gatos, Es que no del cual Wayne fue presidente, todo se ha dicho, porque este señor lo fundó como una manera de que él quería de extender el amor por los gatos y que se los viera como una mascota y que se les diera amor que él creía que merecían. Y ¡amor, bla, bla, bla. comprensión y ternura! Exactamente. Pero al final esto acabó acabó tomando raíces este club y tuvo mucha... Harrison Weir, el señor. Montó todo este pifostio y se empezó a... perdona. Y se empezó a apuntar mucha gente, pero no gente cualquiera. Aristócratas. Y llegó un momento en el que le dejó el club que había fundado porque le parecía que se había vuelto más que una manera de darle amor a los gatos, simplemente... una manera de fetichizarlos Sí. y que sean símbolo de estatus. Sí, y como un clubete de amigotes en el que los pijolais de turno se dedican a exhibirse. Sí, van allí y que al final el gato no era querido, sino simplemente una herramienta más para conseguir el estatus y demás. Y de hecho, cuando esto empezó a permear a las clases sociales más bajas y la gente de a pie, de la clase trabajadora y demás, empezó también a tener gatos de compañía, esto fue algo que la aristocracia no aceptaba, que le parecía como, ¿cómo puede ser? Y básicamente les vetaron el acceso a los gatos plebeyos. Y entonces, claro, en este club no dejaban entrar a gatos pobres, digamos. Porque no, por favor, ¿cómo van a estar los pobres usando eran gatos mimadísimos, pero en plan, o sea, usados como herramienta simplemente para ver quién era el gato más... Bueno, o el dueño de gato, o el dueño con el gato más tal. Y bueno, con esto también yo creo que podemos redirigir un poco al tema del capítulo del quiche, donde se habla un poco de cómo... Vean nuestro capítulo sobre el quiche. Sobre cómo estas dinámicas de cómo, ¿sabes? Lo que las clases sociales cogen, una vez las cogen las clases sociales más pequeñas, o sea, más bajas, perdona, en plan, se empieza a ver como distinto, ¿sabes? Todo ese ciclo de copia y rechazo y demás es muy interesante y en el capítulo del quiche lo hablamos bastante. Y nada, y luego a partir de aquí, eso, este señor se desligó del Club del Gato, pero fue como el primer gran paso para que hoy en día los gatos sean considerados como mascotas y sean como todo internet esté lleno de gatos. Y luego Louis Wayne fue el que los catapultó a la fama, digamos, de masas. Y de hecho acabó siendo él el presidente de este mismo club, el Wayne, hasta que ya se le fue la flapa y tal. Y fue a partir de estas ilustraciones y demás que los gatos acabaron siendo vistos como mascotas y durante el siglo XX acabaron siendo mascotas. Y un gato y un animal que tú puedes tener en casa simplemente por la compañía que te da y que lo tratas con cariño, con amor. Como parte de tu familia. Sí, etcétera. No como una herramienta para desratizar. Incluso aunque no lo tengas, lo ves como un animal para tener en casa. De hecho hay el gato o perro, ¿sabes? Es como si te vas a comprar una mascota, es como... De hecho es como, en plan, como un test de personalidad casi. ¿Eres de gato o de perro? Y además, si respondes que te gustan los dos por igual, siempre te miran así. A ver, yo reconozco que creo que soy más de perros, intuyo. Yo soy de gatos. O sea, me da la sensación, porque los perros se me cae la baba de forma más abierta, ¿sabes? Entonces yo creo que, aunque me encantan los gatos también, pero no sé, en plan, intuyo que quizás me influye que siempre he tenido, o sea, claro, yo nunca he tenido perro, en mi casa casi nunca ha habido animales y los que ha habido han sido solo gatos. Los gatos en mi casa aún siguen estando en estatus pre-decimonónico, porque en mi casa sigue viendo los gatos como algo para tener fuera y que si hay ratones se los coman o no, pero dentro de casa nada. Pero bueno, sí que alguno tuvimos que se podía estar dentro, pero era, ¿sabes? Yo he llegado a tener gatos, pero claro, es que yo siempre he tenido perro en casa, incluso teniendo gatos, y que sí, la última vez que tuve gato en casa creo que fue hace casi 15 años, entonces entiendo que a lo mejor,
¿sabes? Ya, bueno, sí. A mí me llaman en general más los gatos, pero bueno. Igualmente, ya digo, en mi casa nunca fuimos. Pero vamos, que sí, si el día de mañana, en plan, me viniese... Porque claro, yo también entiendo que un perro, por ejemplo, ahora mismo no sería compatible con el estilo de vida que tengo, ¿sabes? No, sería claro. más compatible un gato. Y no me Y importaría... aún así... Sí, a ver, me refiero que no me importaría tener un gato si eso coincide más con el estilo de vida que llevo yo, porque tampoco me gustaría, aunque me gustan más los perros, no me gustaría tener un perro y ser incapaz de sacarlo a pasear Claro. 3 veces al día el tiempo que necesita. Que es algo que no entiende la gente. Ya. Vale. Volviendo a hablar literalmente de tema, vamos a uno de los temas que... O sea, a la razón por la que en teoría vamos a hablar de esto hoy, que es arte y locura. Arte y Ya digo, locura. no vamos a meternos ahí súper Sneak a fondo, peek. pero sí que hemos empezado, sobre todo con el libro de La Rosa Montero, el cual no tenemos aquí. Están los Voy dos a- allá. voy a Coge el poner- otro, el de Sí. después, que se me olvidó, please. Pero sí. Aquí. Que nos sentamos de forma precipitada. El otro está en el sofá. Sí, lo tengo. Perfecto. Que lo estuve machucando. Espera, este es... Ay, me he cargado ya todo este tema. Este es surprise. Entonces eso, es El peligro de estar cuerda, de Rosa Montero. Aquí lo tenemos, a ver. Así, yo creo que se ve bien, vale. Y esto es un libro que... todo el libro es acerca de la relación entre arte y trastornos mentales, ¿no? Y problemas mentales. Y la verdad está bastante interesante. Tú ya te lo has leído, yo aún no me lo he acabado, pero aún me queda un cachito, pero bueno, el cacho que sí que he mirado está bastante chuli. Y en general lo recomiendo bastante. Tiene sus cosillas y tal como todo, pero bueno, está bastante bien. Aparte, Rosa Montero es una autora bastante chuli. No, además es muy maja, que la Sí. conocí en persona. Sí que lo tenemos, espera que lo enseño. Esto seguro que ya lo he enseñado en alguna ocasión, pero tiene, en plan, el Gumet y la dedicatoria de Rosa Montero, así que muchas gracias por leer este. Entonces, Artero. Ya está. Eso es todo lo que tengo que No, decir. porque obviamente esto es, de nuevo, por culpa de los putos señores decimonónicos, tenemos el concepto de genialidad ligado al concepto de excentricidad y de locura. Sí, por casi, culpa de los putos románticos. Casi, claro. Es que los románticos... Sí, es que hay algo peor que ser un señor decimonónico. Sí, ser un señor decimonónico romántico. En plan, es decir, de principios del siglo XIX. En plan, sobre los años 30 aproximadamente, pues ahí está la cosa. Mal. Verdadera mal. Pero sí, sobre todo en esta época fue donde el genio atormentado, La melancolía. la melancolía de cómo la locura es lo único que te hace ver lo que los demás no pueden, porque eres un... La locura te hace ser un visionario. ruinas. Aunque Platón tiene alguna afirmación de ese estilo y es como... Bueno, yo seguro que es una traducción chunga. Romántica. Neoclásica. Peor. ¿Qué es peor, el neoclasicismo o el romanticismo? Discutamos. Entonces siempre es muy común, por culpa de esto, que se romantice. Y se idealice muchísimo. Es que ya no solo incluso que... se ve como un atributo deseable. Exacto. En gente que se dedica a profesiones creativas y demás, el hecho de que, por desgracia, sufran trastornos mentales. Una cosa que yo... O sea, a mí el libro de la Rosa Montero, algo que me ha abierto los ojos es que no es un mito. O sea, en el sentido de que yo pensaba que esto era simplemente una mitología, y yo siempre digo, es una frase que repito mucho, y que sigo repitiendo y que sigo creyendo, que es que un artista no crea su arte gracias o no tiene un recorrido artístico gracias a sus problemas mentales, sino que tiene su recorrido artístico y su obra a pesar de sus problemas mentales. Los problemas mentales están ahí, y puede que, obviamente, esa persona no sería la misma sin esos problemas mentales, pero... Normalmente, en general, los trastornos mentales te dificultan ser funcional y crear arte requiere que seas funcional, ¿sabes? Entonces, obviamente, me parece que es el escollo o a traspasar o que te dificulta o que te impide... O sea, yo creo que muchos de estos autores que tenían problemas mentales, si no los hubieran tenido, se los hubieran superado, lo que fuera, los hubieran tratado mejor, hubiéramos tenido más y mejor de ese autor, no menos, ¿sabes? Porque al final esta idea de que si no hubieran tenido eso, hubieran sido una persona más de entre tal y no hubieran destacado, aparte de que es muy libertario, es muy rollo la fuente de Ayn Rand, ¿sabes? Y yo ahí ese discurso no me lo quiero tomar. Pero lo donde iba a llegar es que una de las cosas que me destacaron mucho de este libro es el hecho de que, de hecho, y esto pensaba que era un mito,
las personas que se dedican a temas creativos, ya sea escritores, artistas plásticos y demás, son estadísticamente mucho más proclives, o sea, esto es estadística, no es especulación, a tener problemas mentales. De hecho, los escritores suelen tener más problemas mentales incluso, o sea, los músicos, dentro de lo que cabe, suelen estar los menos, cuerdos. Sí, pero y que los artistas plásticos, bueno, hay bastante incidencia, pero que los escritores, la mitad de los escritores está trallada, básicamente, que es como, voy a fingir que soy artista plástico. Y entonces, una de las cosas que estábamos discutiendo offline y bueno, que estábamos un poco intentando ponernos de acuerdo, también tú ya has sacado el libro, yo todavía no, es acerca de, o sea, ¿qué es antes, el huevo o la gallina, no? Es en plan, es la predisposición, digamos, genético ambiental. Sí, genético ambiental. No voy ni a meterme, no voy a entrar, Epigenética. no voy a entrar en el debate de genética versus ambiente. Vamos a... sea lo que fuere. El huevo siempre huevo. Sí, me refiero, sea culpa de la genética, del ambiente, de una mezcla de los dos, de la epigenética o todo, al margen de esto... La pregallina puso el huevo de gallina. El dinosaurio puso el huevo de gallina. Ya, pero, o sea, a donde quiero llegar es o sea, es la predisposición, sea cual fuere, que te hace ser creativo, la misma que te hace... ¿Está trallado? Estar trallado, es... O sea, ¿hasta qué punto están entrelazados los dos mecanismos? No, es la misma mecánica que te hace... quiero decir, es tu predisposición la que te hace tener más predisposición a tomar un camino, una vía creativa, ¿no? En tu profesión o en tu vida. Que hace que también seas más propenso a tener problemas mentales, pero de manera, digamos, son como dos predisposiciones que salen de lo mismo, pero que mecánicamente no están. O están ligados, en plan, son los mismos mecanismos los que te hacen llevar a ser más propenso a tener problemas mentales, los que luego hacen que también te permitan ser más creativo, o no te permitan, o... Sí, que tu cerebro funcione de esa manera y entonces claro, puedes volcar ese proceso de forma creativa. Porque uno de los ejemplos que salen en el libro, por ejemplo, que a mí también me resulta un poco tal, es como, hostia, tiene sentido, es el tema de la relación entre la creatividad de los escritores y la disociación, ¿no? Sí. Y de cómo, claro, una persona que tiene tendencia a disociar, y disociar per se no es necesariamente un trastorno y puede ser perfectamente inocuo, pero una persona que tiene tendencia a disociar, claro, cuando disocia y cuando se empieza a montarse la mega película, eso ayuda mucho a que alguna vez quieras decir, hostia, pero esto está muy bueno, esto lo quiero contar, y que eso sea la chispa para empezar a escribir, ¿no? Uh-huh. Y que precisamente esto también ayuda a que te sea más fácil tener ideas, que te salgan tal, porque te vas creando tú la película en cada momento, sabes que vas andando por la calle y tú realmente ya estás creando de cualquier input una narrativa en plan, vamos, con todo el background del mundo. Sí, te montas una multiproducción. Pero luego, claro, obviamente, tener tendencia a disociar, pues es el mecanismo que te hace llevar también a tener otros problemas, o es la consecuencia de haber sufrido o sea, es el trauma inicial el que hace que disocies y por lo tanto que seas creativo, o es tu predisposición a disociar la que te hace... ¿Qué pasa? Ah, no, tenía una gotita. Ah, vale, que has puesto una cara muy fea. No, oye, no disfrutes. O es tu predisposición, tu predisposición a disociar la que te hace... ¿Sabes? Uh-huh. Porque yo creo que también es muy sutil, pero cambia un poco el... A ver, es que ella también habla de que es bastante común que tú tengas un trauma, o sea, que la gente que es creativa tenga, aunque bueno, yo tengo mis reservas, en plan, porque ya ahí ya entra dentro del... De la romantización. Entra dentro de... Para ser artista tienes que estar sí o sí traumado y a mí no me gusta verlo así, la verdad. Claro. Pero bueno, que habla mucho de... que es bastante habitual que el artista o la gente creativa tuviera un trauma en su niñez que de forma que han sido como arrebatados de ella, y entonces como que de repente hay como dos entes dentro del mismo niño, el ente cuidador y el ente que es cuidado. Y uno de ellos es el que disocia y el otro el que se mantiene como un aparte. Y de hecho, por ejemplo, a Silvia Plath le pasaba que llegó, o sea, ella estaba fatal.
o sea, tuvo varios intentos de morificación. Sí. Y no tuvo más porque el uno... No tuvo más porque a los 30 ya hizo caput. Claro, porque a los 30 ya lo logró. Acertó, claro. Y además de una forma bastante... Ya. Lo del horno. Pero eso, que... O sea, Silvia Plath llegó a un punto en el que estaba tan disociada y estaba tan apartada de... O sea, llegó un punto en el que la poseyó tanto ese yo cuidador, analizador, que todo lo que estaba a su alrededor lo contemplaba como algo que era susceptible de ser explotado para su obra. Es decir, por ejemplo, tenía unos vecinos que estaban, creo que uno de ellos estaba enfermo o algo así, y él estaba moribundo. Y ella lo que pensaba no pensó, voy a levantarme y voy a ir a apoyarlo. No, pensó, voy a ir porque nunca he visto a una persona moribunda en estas condiciones y me puede servir para este libro. O sea, como que llegó a un punto en el que su mente estaba yendo por un camino como casi sociopático, ¿sabes? Sí, no, y al final estaba casi en un punto de despersonalización total, de que ya dejaba de ver el mundo como un mundo, sino como, o sea, estaba como un paso más atrás y era como que lo veía como algo a ser observado y como que... Sí. Claro, y a eso es... Pero claro, también es cierto de que no perpetúa tampoco el mito de que el arte es... O sea, de que lo que decíamos antes y que no nos gusta nada y que hemos discutido 1000 veces, que es que los problemas mentales, las depresiones y las ansiedades potencian la creatividad y hacen que tengas mejores obras y seas más creativo. De hecho, todo lo contrario. Aquí básicamente lo describe como un buitre que va por ti y que se come todo. Claro. Un buitre impaciente que comienza a rodearte las entrañas cuando aún no has muerto. Pero sí que es verdad que yo era como mucho más, ¿cómo se dice? Dismissive de todo este discurso. Y con esto veo un poco más la posible relación entre ambas cosas, a pesar de que, ya digo, que lo cojo un poco con pies de plomo, porque me parece bastante... También que encasilla mucho al artista dentro de un perfil concreto, ¿sabes? Claro. Pero bueno. Sí que me sigue pareciendo el libro muy interesante y creo que es algo que además viendo esto también obviamente lo ves, porque precisamente este señor, su obra es muy derivada de su momento mental, ¿no? Precisamente empieza a centrarse en los gatos por todo el hecho de que tienen al Peter y cuando está muy bien con su mujer es todo súper, en plan, son ilustraciones súper estándares y súper guays de los gatos y se hace súper famoso con eso y demás. Pero después, cuando empieza a perder un poco el contacto con la realidad, es cuando también su obra empieza a perder el contacto con la realidad. Y obviamente eso tiene un cierto interés, en plan, aparte sobre todo viendo cómo eso encaja con la estética que ha venido después, ¿no? En plan... Pero, y también te gusta, o te puede resultar atrayente como una ventana hacia un proceso mental que de otra manera te es como un poco opaco, ¿no? En plan, el qué ven o qué... O sea, estoy como poniendo en términos muy claros, ¿no? Que ve una persona... en plan esquizofrénica, como es para una persona que nunca ha disociado, que nunca se ha desligado de la realidad, supongo que habrá una cierta mística acerca de cómo es eso, cómo es vivir eso, cómo es el desligarte, ¿sabes? Y obviamente ya lo hemos comentado antes en el chat y a ver, ¿no? Lo de drogas, ¿sabes? Es como lo más cercano. Bueno, de hecho es precisamente lo que dije antes, que la gente psicodélica de los 60 miraba muchísimo su capacidad para parecer drogado, sí que está drogado. Claro, pero eso suele ser un problema mental. Sí, que aquí, de hecho, hay una frase citada de Lola López Mondeja, que tiene un libro llamado Literatura y Psicoanálisis, que dice: la salida creativa tiene su origen en un encuentro precoz con lo traumático. Que es como este rollito de ser expulsado y... no sé si hay algo más que añadir. No, yo creo que, ya digo, que no, que al final de esto queríamos dar simplemente dos pinceladas y al final ya nos hemos ido por los cerros de Úbeda un poco. Bueno, no pasa nada. Me refiero que hemos entrado un poco más en el tema de lo que creo que teníamos pensado, pero bueno, hombre, creo que es interesante, creo que está bien y creo que viene muy a colación de la peli y del tema, ¿no? Porque este es un señor que al final hoy en día gran parte de por qué lo conocemos es porque su obra es como un reflejo de su problema mental, ¿sabes? Y es en plan... Es que de hecho, es complicado. Cada tanto resucita en Twitter un hilo diciendo: Luis Way es conocido por... Y esta foto de los gatos. Claro. Yo la moraleja que saco de esto es:
chicos, no confundáis que tú puedas enfocar tu arte como un proceso catárquico para lidiar con tus mierdas, con todo este mito de la genialidad del artista y el genio atormentado. En plan, son dos cosas completamente distintas. Y normalmente si quieres crear buen arte, tienes que tener una salud mental. Que sí, cuando tú estás en la mierda, estás deprimidísimo y no puedes con el culo ni levantarte de la cama ni ducharte, arte bueno no vas a crear, eso que te lo digo yo. Ya está, eso es todo lo que tengo que decir. Vale, y entonces, otro de los temas que vienen aquí es, vale, pero entonces, ¿puede ser válido el arte hecho por alguien que está que está cucu? Que está cucu, que está en un entorno marginal, que a lo mejor no tiene formación, porque esto también tiene mucho que ver, ¿no? Que no tiene formación, porque tú puedes decir que al final todo el valor de la obra de Louis Wayne era el ser esa ventana hacia algo que tú como persona neurotípica neurotípica o que no tiene... O que no es neurotípica, que es neurodivergente, pero no está tan... No en esa dirección, ¿no? Sí. ¿Pero hay valor artístico más allá de eso? ¿O es eso el único valor que nos aporta Wayne? ¿Existe el mundo más allá de la academia? No, claro, pero esto es una pregunta muy gorda. O sea, porque... Vale, la academia puedes decir que sí, porque la academia son una serie de preceptos concretos y una serie de dinámicas sociales, sobre todo esto último, que dan preeminencia a unas estéticas sobre otras, ¿no? A unos conceptos sobre otros, ¿no? Uh-huh. Y ahí podemos defender que hay cosas al margen de esto, ok, pero luego también está al tema, y esto ya luego viene derivado, de que también entonces la formación artística viene dada por los preceptos de la academia y que por lo tanto puede haber gente que haga arte al margen de todo esto. Y aquí es donde llegamos a... Art brut. Que luego también puedes debatir... Arte con huevos con arte. Puedes debatir luego lo contrario, que el arte no puede ser solo expresión, que también requiere de trabajo, o sea, no solo de trabajo en sentido... en plan... Sí, de picar piedra con el pincel. Sí, sino de conceptualmente ir avanzando, de exploración y de tal, que no puede ser simplemente mera tal. Eso también es debatible, pero bueno. Pero hablemos de concepto. Porque esto creo que sí que encaja muy bien con todo este tema y con Louis Wayne. Aunque bueno, yo en plan, Louis Wayne, a mí no encaja de modo formal, obviamente, opinión personal, sí. No encaja de modo formal en esta categoría durante la mayor parte de su carrera, pero sí que es cierto de que al menos nos trae sus dos últimas décadas de vida nos traen este tema del que vamos a hablar hoy en Huevos con Arte, primer capítulo, inauguración. Pues eso, hablamos del art brut, que en español se conoce, aunque es un término posterior, porque art brut es un término del 45 y arte marginal es un término setentero. Pero bueno, en español se tradujo como arte marginal y en inglés se tradujo como outsider art. Nadie se ha puesto Huevos de acuerdo. Con arte. Nadie se ha puesto de acuerdo con... Es que art brut es francés. Y aparte art brut es arte sucio. Ya, pero bueno, es que también tienen connotaciones distintas porque como cada uno salió en un momento, no fue de repente todos en el 45 poniéndose de acuerdo, entonces es una movida. Pero eso, hablemos de art brut, o sea, de art brut siempre digamos art brut y acabamos antes, ya está. Pues este término fue acuñado en 1945, como ya he dicho, por el artista francés, Francia, Jean Dubuffet, el cual espera que ya... Voy a meter en pantallismo. En pantallismo. Siento sacar al gato, ¿eh? Este me da miedo, este lo voy a sacar. Este está. Sí, a ver, el gato... Buffet, aquí lo tienes. Buffet. El Buffet está aquí. Pues este señor usó este término para definir un arte que se encuentra fuera de lo social y de lo tradicional, fuera de la academia, por tanto, realizado por personas que no han tenido una instrucción formal en arte y que en algunos casos incluso usan materiales poco convencionales. Según Dubuffet, todos tenemos un potencial creativo y es la convención social la que lo anula, relegando a aquellos desprovistos de posibles en plan de medios para acceder a ello, posibles para acceder a la cultura, digamos, y relegándolos a la invisibilidad perpetua, básicamente. Adiós, gatito. Es verdad. Entonces, el artista marginal se caracteriza por explorar su creatividad guiado por esta pulsión creativa, llamémosla así, lejos de cualquier institución, no tiene ningún tipo de ánimo de lucro con su obra, es simplemente el hacer por el hacer, el arte por el arte, que es algo que les diferencia bastante de lo que yo llamo sus primos, que son los artistas naif, que es como gente que usa de manera más o menos consciente este arte como más aniñado, pero luego comercia con ello.
A mí tengo que decir que esto ya sé que... El Henry Rousseau, por ejemplo. Sí, digo que entiendo por dónde va todo este discurso de tal, pero a mí siempre lo de el arte por el arte me da una rabia. Ya, en plan, ya, toda esta idea de que mezclar arte con dinero es como ensuciarlo y que el arte solo se puede buscar a sí mismo. En plan, vale, pues ponme una utopía donde no tengo que trabajar y entonces haré arte por arte. Pues ponme unas bravas gratis. Pero sí, esto ya lo hemos hablado otras veces. Pero sí que es cierto de que la mayor parte de estas obras de Art Brut, englobadas en este término, sí que tienen o comparten un carácter como más bien tosco, intuitivo, poco meditado, a veces incluso coquetean con la barrera del subconsciente, digamos, que eso es algo que los surrealistas estaban... Freud, de hecho, estaría en plan de, vamos, nena. Y de hecho, ya que he entrado en el terreno de la psiquiatría, vamos a quedarnos aquí un rato, en plan, hola, ¿qué tal? Vamos. Entonces, el término de Art Brut surgió, de hecho, para referirse en especial a personas que están localizadas en los márgenes sociales, gente marginada, para la redundancia, gente presa o gente que está ingresada en un psiquiátrico. Y sin ir más lejos, Dubuffet planteó el concepto tras ver este libro. Chan, 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 que como no, lo tenemos aquí. Espera, Sí, espera. Es que... Bueno, si quieres... Aquí está. Expresiones de la locura. El arte de los enfermos mentales, que es hecho por un señor decimonónico alemán llamado Hans Prinzhorn. Y básicamente todo es así. Pues, este libro, Dubuffet leyó este libro y dijo, me interesa. Entonces, Expresiones de la locura, el arte de los enfermos mentales, que salió en el 1922, de Hans Prinzhorn, que es, como ya he dicho, un señor decimonónico alemán, y que invirtió 2 años en el Hospital Psiquiátrico de la Universidad de Heidelberg, empleó esos 2 años en completar la colección de arte de enfermos mentales que había empezado Emil Kraepelin, que yo creo que de este señor ya hemos hablado en algún capítulo, creo que en el de César Work, quizás. Puede ser. Pero bueno, creo que hablamos de él, y si no hablamos de él, es básicamente uno de los padres de la psiquiatría moderna, ¿vale? Así para contexto. Pues Emil Kraepelin había inaugurado esta colección y él la amplió en esos 2 años hasta 5.000 ejemplares. Y al año siguiente, cuando acabó ese servicio de 2 años, digamos, sacó este libro del que estamos hablando, y que sirvió de inspiración, por ejemplo, para los surrealistas, como ya he dicho, que estaban en plan de living con el tema, los expresionistas, los integrantes de la Bauhaus, o sea, Kandinsky estaba que no cagaba, y me imagino que Johann Sitten también. Entonces, Dubuffet vio esto y dijo, voy a hacer lo mismo, pero bajo otro planteamiento. Entonces, empezó a reunir piezas, hizo su propia colección, siempre, eso sí, con la intención de borrar la etiqueta de arte de enfermos mentales. Ya, a pesar de que aquí está en el título, pues dijo, vamos a intentar sacar esto. Sí, a ver, es que el contexto es distinto. Este es un señor decimonónico en los años 20, después de la Primera Guerra Mundial, y Jean Dubuffet está en el 45, acaban de pasar, o están en el proceso de pasar, la Segunda Guerra Mundial, las heridas están muy abiertas, y tenemos que recordar lo que hicieron los nazis con el arte con el que no estaban de acuerdo, básicamente, claro. En plan, ¿qué arte es correcto y cuál no? Ellos usaban un término que era Entartete, Kunst, que es arte degenerado, porque ellos, todo el arte que no fuera arte heroico para ensalzar el nazismo no les parecía bien. Entonces todo lo que se salía de ahí era arte degenerado, entre ellos arte abstracto, cualquier arte de gente LGTB, arte de gente judía, cosas que pasan. Entonces, Dubuffet ya tiene antecedentes de estar cruzado con la academia, con A mayúscula, porque había dejado, para esas alturas, en el 45, ya el arte varias veces, en plan de esto de... Primero intentó estudiar en una academia, luego lo dejó, luego retomó, luego dijo que el arte no servía para nada y tuvo como sus movidas. Pero bueno, luego cuando encontró esto como que se ve que se iluminó y ya persiguió este estilo durante la mayor parte de su carrera, y en 1947 contactó con un marchante que se llamaba René Touran, y este marchante libera su sótano para liberar la colección de Dubuffet. La bautizan como alerta, pronunciación en francés terrible, Foyer de l'Art Brut, vestíbulo del Art Bruto,
bueno, del arte sucio, bruto, bueno, sí. eso. Y realizan una serie de exposiciones en ese sótano de la galería. Entonces, un año más tarde, Dubuffet también funda la Compagnie de l'Art Brut, junto a otros artistas como, por ejemplo, André Breton, que era el surrealista máximo, el crítico de arte Michel Tapier, el escritor Jean Paulhan y el pintor, escultor y poeta francés Slavko Kopas. Sí, bueno, también tuvo como hay un conato en los USA de hacer la compañía del... Bueno, supongo que sería Art Brut Company o algo así, sí. No sé. Pues tuvo ahí un conato, tuvo ahí como una serie de transacciones varias, pero luego se volvió a París, que yo sepa. Pero sin embargo, todo el tema de esta colección del Art Brut y demás no llegaría hasta 20 años más tarde al Museo de las Artes Decorativas de París, y le llevaría otros 9 en el 76 encontrar su lugar definitivo, que sería en Suiza, en el Château de Broglie de Lausana. Y ahora vamos a hacer como un despliegue de medios de arte con patadas, puro y duro, artistas art brut que pueden... ¿Huevos con arte o arte con patadas? Primero es huevos con arte y ahora es arte con patadas, vale. Porque son dos cosas distintas. Una es, te doy la murga sobre estas cosas que a lo mejor no te interesan, y ahora es arte con patadas porque viene el salseo. Entonces, el primer señor de arte con patadas es, sorpresa, el señor Jean Dubuffet, del que ya hemos hablado hasta ahora, porque ya que montó el tinglao, pues hablamos de él. Y de eso acabamos de hablar, pero no hemos hablado mucho sobre el arte, en plan, vale, todo muy bien, pero este señor, ¿qué hizo? Entonces, es un... ¿Qué hiciste? Voy a meter, antes de nada, ya, este es su careto, en el fondo podemos ver una de sus esculturas, pero aquí voy a meter uno de sus cuadros, hemos cogido uno de los que más cuadra con el Art Brut, pero bueno, tiene otras cosas, o sea, no es lo más icónico de él, son más estas cosas así azules, como, o sea, como... Sí, muy lineales. Muy lineales. Y muy orgánicas. Y tal, pero bueno. Esto está aquí. Entonces, este es un pintor y escultor francés que intentó estudiar arte en la Académie Julian y solo duró 6 meses. Ya, como hemos dicho, el tío tenía que manejar panojas y no hubiera acabado en la cuneta. Y se pasó hasta los años 40 yendo y viniendo, intentando hacer arte independiente mientras que dudaba del valor del arte propiamente, como ya hemos dicho. Aunque su pretensión máxima era crear un arte libre de preceptos técnicos y estéticos, sí llegó a coquetear con el surrealismo, ¿cómo no? Y la... patafísica. Sí, es que lo de la patafísica me encanta, porque es, a ver, yo lo defino como el dadaísmo de los años, de esos años, ¿sabes? En plan, de los años 50 más o menos. O sea, es el movimiento artístico que fundaríamos nosotros. Sí, pero básicamente es un movimiento, o sea, es que no sé cómo definirlo, pero eso, es que yo o sea, me vuela tanto la cabeza que yo lo defino como el surrealismo de esa época, pero es movimiento cultural francés de la segunda mitad del siglo XX vinculado al surrealismo. Y, quiero decir, es estudio de las soluciones imaginarias y las leyes que regulan las excepciones. Quiero decir, es una fumada. Ya, son señores del siglo XX ya no decimonónicos pasándose de listos, me parece a mí. Sí, a ver, pata es como que se encuentra alrededor, según griego, ¿sabes? Sí. Pues eso. Entonces un patatús es un tusato alrededor. Bueno, sí, es igual. Por eso estás tan aturullado, porque te dan tantos tuses que no puedes más. Vale, siguiente. Vale, ahora relacionado con Jean Dubuffet, pero sin ser Jean Dubuffet, hablaremos de una mujer, porque yo obviamente he intentado traer de forma activa mujeres, porque es que si no, no hay manera, cuyo arte estaba en su colección, Aloïse Corbas, y una señora decimonónica, un aplauso, una de las pocas artistas femeninas del Art Brut medianamente conocida, sea lo que sea eso. Sí. Y esta historia está llena de salseo. ¿Ponemos su arte? Ponemos su arte. Ahí, a ver, esta es ella. Y aquí está, que esto... A mí me gusta mucho esta señora, lo tengo que decir. Vamos allá. Además, esto me hace mucha gracia porque cualquiera que me conozca un poco mirará esto como mirar al abismo cuando lo cuente. Ahí voy. Esta mujer pretendía ser cantante, pero el destino le hizo la puñeta varias veces, pero esta es la primera. Porque acabó en la corte de Guillermo II de Alemania. ¡No! Uno de los causantes de la Primera Guerra Mundial. Pues acabó en su corte como institutriz y profesora. Y no solo eso, sino que acabó enamorándose de él. Yikes. ¡No! Ahora sí que te faltó uno. No, parte 2. Ya.
Salió de la corte, al menos, un año antes de la Primera Guerra Mundial, perdón. Él y los clones de sus primos. Ya. Efectivo. Ya, es que es en plan, si te enamoras de uno de estos es como... Tengo un catálogo, me puedo quedar con el inglés y el ruso también. Es que además el Guillermo creo que era el más trillado de los... Bueno, es que... ¡Guau! Nicolás, cuidado. Pero sí que era el menos parecido de los tres. Sí, pero aparte de que tiene una manita buena. Pero bueno, hablemos de... Sí, continuemos, que sí... Que Guillermo no se lleve la fama. El foco de Alois, perdón. Pues eso, salió, gracias a Dios, un año antes de la Primera Guerra Mundial de la corte, lo cual, buen timing, por cierto, pero las desgracias nunca llegan solas, porque acabó esquizofrénica perdida y encerrado en un hospital psiquiátrico en 1918. Entonces se pasa 2 años encerrada y decide empezar a producir arte, tanto en dibujos como en poesía, aunque de los primeros intentos no conservamos nada, sino que es algo ya más posterior, porque al principio como que pasaba bastante desapercibida y luego el personal médico se fijó en ella y dijo, pues esto es muy interesante, y ahí como que empezaron a borrar sus piezas y fue cuando Dubuffet la descubrió. Y de hecho esta señora fue invitada a formar parte de la Sociedad de Mujeres Pintoras del Art Brut en Suiza, en el 64, que es el año previo al de su muerte. Y se dice que fue en plan vestida de princesa y toda mística. Ay, qué guay. Hay muchos místicos aquí, como sí, dato. Muchos, múltiples. Siguiente. Este señor me encanta las pintas que lleva, o sea... Sí, aunque es un señor muy turbio. Sí. Trigger warning, si eres una persona sensible no escuches esto. Ya, pero me encantan las pintas que lleva de tiroles. Adolf Wolfli. Esa O no sé muy bien. Es como una O tirando a E. Wolfli. Vale. Más o menos. Más o menos. 1864-1930. Entonces, este señor tuvo una infancia horrible. Trigger warning a tope. Pero hay más trigger warning. Sí, o sea, todo lo que le pueda pasar mal a una persona en la infancia, trigger warning. Entonces, eso, sufrió una infancia horrible con abusos sexuales y orfandad incluida en los abusos. Se pasó varios años interno en distintos orfanatos y trabajó como peón agrícola y estuvo brevemente alistado en el ejército, pero finalmente lo arrestaron por abuso de menores, porque el ciclo de la violencia es difícil de romper a veces, y lo encerraron en un hospital psiquiátrico de Berna porque tenía psicosis, alucinaciones y un comportamiento conflictivo que le llevó a estar en régimen de aislamiento. Entonces, en estas circunstancias es cuando comienza a dibujar, y no nos ha llegado a todos, ni mucho menos, pero sí que conservamos sus memorias de 1908, mitad realidad y mitad ficticia, que constan de... Pues espera a escuchar porque dice Niabelum, ¿este señor podía tener algo más? Pues sus memorias, que son mitad realidad, mitad ficticias, constan de 25.000, y no se nos ha corrido en el guión un cero, 25.000 páginas, con 1.600 ilustraciones reunidas en 45 volúmenes. O sea, este señor empezó a hablar y no se calló, bueno, a escribir. ¡Es Hamilton! Y no se calló hasta que... Sí, además era como Sí, de esto sí. de que se atribuía títulos a sí mismo, en plan, ¿sabes? De repente en algún momento decías, y soy emperador, y soy el emperador Wolfli o Adolf, Sí. o bueno, whatever. Sí, sí. Un nombre muy apropiado, por cierto. Y bueno, eso, que aquí tenemos su obra, una de las más reconocibles, ¿no? Sí, sí. Bueno, A mí al menos- esta al me menos gusta plásticas. bastante, en plan, me parece interesante, la verdad. Aunque bueno, para pasada, la del siguiente, porque este señor me quedé... o sea, Este chaval... no contaba con él, pero lo traje porque dije, es fascinante. 1836-1924. Pues es eso, lo incluí porque no tuve más remedio. Él vino a mí. No has dicho el nombre, por cierto. Ferdinand Cheval. Claro, que yo he dicho lo del chaval de coña, pero... Entonces vamos a poner al señor chaval aquí. Este te encanta y normal. Y lo sabes. Este señor era un cartero francés. Porque todos son franceses. Pues no, era claro, Dubuffet fue almacenando también por ahí. Y por también... cierto, dice Nabelum, ostras, menuda pasada. Uf, a ver, la locura de nuevo. Ya. Sí, sí. Quieras que no. Pues eso, Ferdinand era un cartero francés que se pasó más de 30 años de su vida intentando construir un palacio ideal. TM, o sea, era el nombre que le dio a ese. Palacio ideal TM. Entonces la idea se le ocurrió un día que estaba haciendo su ruta postal y se encontró con una piedra. Y la gente diría, bueno, se encontró con una piedra, que todos los días están bien. Pues no, él se inspiró,
así que todos los días se dedicó a recoger piedras ante la estupefacción de los vecinos que ya lo trataban como el tonto del pueblo. Pero mira lo que hizo el Para tonto del crear pueblo. esto. Que a mí me tiene un rollo muy Sagrada Familia, muy... Sí, sale Miró, pero no es Miró, es Gaudí. Muy Gaudí. Gaudiniano. Gaudiniano. Bueno, o sea, si tenemos en cuenta que fueron los últimos 30 años de su vida, Sí, porque murió el 24. por eso. Así, o sea, está ahí en el cambio de siglo. Pero eso. El castillo ya vemos que es un pasote, tiene inspiraciones mitológicas diversas, entre, bueno, las más reseñables cristianas e hindúes, en plan tiene pasajes de la Biblia y luego de repente... Cristianas e hindúes, Sí. qué crack. Francés, porque si fuera inglés aún tenían las colonias por allí, pero... No sé, le dio por ahí una iluminación. Y aunque pretendía seguir con este proyecto a tope, que esto es como la guinda, que dije, sí señor, pues en el momento en que él tenía intención de que lo enterrasen en ese lugar. Y las autoridades francesas le dijeron, nanay de la China. Y él dijo, bueno, pues si no puedo ser enterrado aquí, abandono barco, en plan, dejo este proyecto a medias y me voy a poner a construir mi propio mausoleo en el cementerio de J. Gibbs y a tomar por saco. Y tanto que lo hizo, dejó esto tal cual estaba y se fue y se hizo su propio mausoleo, que aquí lo tenemos. Me voy con mis casas y mis... Sí, me voy con mis barcos y mis señoritas a hacerme mi propio mausoleo. Si yo, lo que yo haga me voy a enterrar dentro. Si no me dejáis, me hago otro donde sí me puedan enterrar. Sí, pero no sé, es que me parece... O sea, aparte me parece un... Aparte de lo interesante que es que no todos se dedicasen a las artes plásticas, sino que hubiera también algún gente que hiciese arte bruto... Sí, esto es arquitectura o eso es cultura. Lo discutiremos en el próximo capítulo. Pero es... O sea, mola un huevo. Y ahora vamos con... Aquí la bajona. Ya, lo siento mucho. Yo esto de verdad no queríamos, pero tenemos que hablar de Tapies. Lo siento mucho. De verdad, me da... o sea, no me gusta. Pero bueno. Bueno, ¿tú crees que a mí sí? Otra vez tú. Otra vez Tapies. Por lo menos porque sea para dirigiros a historia del arte de las bistec. Entonces, Anthony Tapies, que ya lo he dicho más. Lo he dicho Anthony Tapies. En 1923-2012, o sea, murió hace bastante poco. Entonces... Yo estaba en la carrera cuando murió. Ya. Y imagine, point of view, Ya. being an art student, and Sí. Anthony Tapies, Dice. nice. Bueno, este señor era un pijo. Ya, lo primero, o sea, que ya para lo de Art Brut no computa muy bien, pero bueno, continuemos. Aunque era un pijo, de estos que intentan hacer abogacía y sí tuvo formación, al parecer no estaba relacionado con las artes plásticas. Entonces este señor era un pijola y que se estudió lo que le tocó. Así que supongo que puede pasar, aunque bueno, no estamos muy convencidos aquí en este podcast de esto, porque, bueno, sí. Creo que el Cucuruy el Woufet, no pensaba precisamente en un perfil como el de Tapies para el Art Brut, pero bueno, tiramos. Bueno, es que, Tapies Sí. es un caso Sí. único. Normalmente se le encasilla como informalista, porque deforme no, ya quedaba feo, pero dado que es una categoría paraguas que engloba, entre otros términos, el Art Brut, el tachismo, que esto... Esto es el art, o sea, es una corriente de mediados del siglo pasado, que es básicamente... Este arte que era como muy de pinceladas, brochazos, o sea, que era abstracción. Y bueno, se dice que es un poco como el expresionismo abstracto, pero de aquí. Aunque dicen eso para referirse también a otras corrientes, entonces es un poco confuso. Pero bueno, que el tachismo es eso, es arte abstracto con brochazos muy, muy contundentes. Pero bueno, sí, este señor lo dejamos aquí. Voy a poner ahora su obra, bueno, una imagen de su obra, aunque bueno, la verdad es que Tapies es bastante... Esta, la verdad, mola. Nos parecía un poco más tal, a pesar de que A mí me parece muy representativa de él. A pesar de que quizá le falta el rojo, que es como el elemento que falta aquí, por eso también quería mencionar eso. Y empezó con el surrealismo y luego ya se pasó a la pintura matérica, que es un estilo que abandera en nuestra Españita y que se basa en pintura abstracta realizada con materiales poco tradicionales. Véase vidrio, yeso, serrín, arena, arpillera, chatarra, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, el tachismo básicamente es esto. Que lo puedes enseñar ahí, así lo ve todo el mundo. Vale, pero no sé... No, me enseña el móvil. A ver si se ve. Es que esto es un poco cutre, pero... Bueno, ya. Pero sería cosa así, pero tampoco así para atrás. Que enfoque, pero bueno. Sí. O sea, cosas así. En plan, el primo del expresionismo abstracto.
Porque a ver, cuadro pienso en el Valle de los Caídos. Hombre, sí. Con semejante cruz ahí. El cruzadito ese ahí, pues no ayuda, ¿eh? Pues le encantaban las cruces a este señor, ¿eh? Y aquí vamos a Maggie McGill. McGill. Esta ya la añadí al final para quitarle más sabor boca porque ¡qué salseo! Y a mí me encanta, la verdad, la obra, es muy chula. También, 1882-1961. Esta señora nació en el East End, que básicamente es el sitio donde se habla el acento cockney, que está tan denostado en Inglaterra. Y bueno, es una zona bastante pobre del... Que sí, es donde está Whitechapel, por ejemplo. Qué curioso, ¿no? Que el acento que así que tenga peor vista sea el de las zonas pobres. No se me habría ocurrido. ¡Qué cosas más extrañas pasan! Pues eso, nació en el East End, fue hija de madre soltera, lo cual en la sociedad decimonónica, como si no fuera suficiente con nacer en el East End, teniendo esto, pues imagínate cómo iba. En plan, estaba bastante aislada de lo que es la sociedad victoriana. Y aunque vivía con su madre, su tía y su abuelo, estos decidieron hacerse cargo de ella y le entregaron un orfanato. Maravilloso. 5 años después llega a Canadá como parte de un programa maravilloso, en plan que lo vendían ahí como una gran oportunidad, la oportunidad de tu vida, un programa que ofrecía mano de obra infantil. Porque ofrecemos unas manitas que en otros sitios no, o sea, los adultos no caben, no pueden manejar tan bien esos engranajes ahí en sitios cerrados pequeños. Sí, manitas pequeñitas. Se pasó trabajando en Canadá como empleada doméstica toda su adolescencia, hasta que a los 18 por fin pudo volver a cruzar el charco, se vino a Londres y comenzó a vivir con otra tía suya, que además era la típica señora mística de fantasmas y tal, que esto, cuidado, y se convirtió en enfermera. Se casó con su primo, o sea, el hijo de su tía mística, y fue un matrimonio desastroso, que sorpresa, en el que no se llevaban nada bien, en plan estaban como el perro y el gato, y tuvieron 3 hijos varones. También hubo una niña que, como suele pasar en estas épocas, pues nació morta y desfigurada, porque además eran primos, o sea, y esto casi mata a Madge, y la convalescencia la termina dejando ciega de un ojo, es decir, perdió ese ojo, el ojo izquierdo, y tuvo que llevar una bola de cristal, iba a decir. Un ojo de cristal. Pero tras esto, en plan, como que se recupera, y cuando por fin está remontando a principios de marzo, según leí, la posee un espíritu llamado Mirninerest, o I don't know. Y ahora es cuando ponemos también un poco su obra, en plan, ahora, aquí la vemos una señora bien maja haciendo en plan tal, y aquí empezamos con su obra. Pues sí, la posee el Mirninerest o el Mirninerest. Yo supongo que es Mirninerest, son ingleses. Entonces, este fantasma la posee y a partir de ese momento, en plan, ella tenía unos 30, que si mal no recuerdo, no la deja en paz hasta su muerte. Y crearía junto a él, en un estado como de trance, en medio de la penumbra, dibujos, música, escritos, bordados, un berenjenal ahí. Y es en 1932 cuando expone por primera vez en la Galería Whitechapel, que, a ver, es Whitechapel, quiero decir, es una exposición de arte de aficionados, pero llamó la atención de la prensa. A pesar de esto, expondría allí sin mayor relevancia durante otros 15 años, mientras hacía sesiones de espiritismo, porque se había ganado fama de medium. A ver, la poseía un pero sí que es cierto de que ella, en plan, pasó sin pena ni gloria, el mundo la vio nacer y el mundo la vio morir y ya está. Pero sí que se comenta que tuvo la oportunidad de oro y que la rechazó porque le ofrecieron exponer sus obras en el West End, en la zona pija. Y ella dijo, en plan, que no, porque las obras pertenecían, o sea, la autoría de sus obras pertenecía a su fantasma. Entonces el fantasma no podía. El fantasma no podía. No podía consentir. Amazing. Y ya digo que las obras me parece que son bastante chulas. O sea, tiene un rollo muy tal, sobre todo es muy así de este rollo, en plan, como... Del que me gusta a mí. Sí, como poligrafismo, ¿no? Y nada, hasta aquí. Era hasta aquí el capítulo de hoy. Yo creo que ha quedado bastante chulo. Le hemos sacado bastante chicha a Louis Wain y bastante chicha. Y quiero decir que hemos ido un poco por... Hemos ido dando bandazos como Louis Wain. Temas bien... Sí, bastante en el espíritu. Claro que sí. Gracias, Nia Bellum, por estar ahí. Ahí, supporting. Siempre. Sí. Entonces, nada. Ahora... En principio, es que tuvimos una idea así un poco de tal de... Una idea peregrina de esas. Sí. De la semana que viene hacer otro arte con patadas o huevos con arte. Con la de Big Guys, que murió esta semana. Margaret Keaton, murió ayer. Murió ayer, concretamente.
Entonces nos ha inspirado que podemos hablar de ella la próxima semana, precisamente un poco para celebrar su vida, ¿no? Ahora que se ha morido. De hecho, nos planteamos ponerla en Mujeres Olvidadas, pero no es oficialmente olvidada. De hecho, precisamente es una historia en la que se sobrepone al olvido al que podría haber caído. Sí, eso es muy interesante. Y luego también que yo estoy un poco reticente de cada mujer que aparece con una narrativa de este tipo, no quiero expulsarla a esa categoría de mujer olvidada porque me parece nocivo. Entonces, creo que está bien hablar de mujeres y hacer, o sea, de la misma manera que hemos hablado hoy de Louise Way, ¿sabes? Y nada, entonces nuestra idea en principio es ver Big Eyes, que es una película que yo sepa está disponible por ahí, por el mundo. Sí, salió en 2014, creo. Sí, o sea, no sé decir dónde está exactamente, pero estará en Netflix o en Amazon, en algún lado estará. Si no... Jack Sparrow. Y eso, entonces verla y un poco tratarla de base para hablar de la vida de esta mujer y de cómo fue todo, de su obra también. O sea, no solo hablar de la parte biográfica, sino también artística. Y también un poco, pues, al haber sido el aniversario de su muerte, pues... Bueno, el aniversario no. Al haberse producido su muerte en esta semana... Pues ya estás en el año que viene. Claro, celebra. Es que normalmente se hacen los aniversarios, ¿no? Ya. Porque normalmente los artistas no están vivos, no por otra cosa, ¿eh? Y nada, esa es nuestra intención. Y además ya estaremos más cerca de acabar la temporada. Sí. Porque ahora nos queda... A ver, que vuelvo... Nos quedan como 3 semanas más. Nos queda el 9, que será esta, y después tenemos que hacer el club de lectura un día. Y otro más. Y otro de mujeres. Y otro de mujeres, pues ya está. Ya tenemos los 3 capítulos que nos quedan. Porque el 30 es cuando volamos, entonces allá no haremos nada. No, claro. Pues ya lo tenemos. Tenemos la semana que viene Big Eyes, después el club de lectura y acabamos con mujeres, ¿no? O al revés, dependiendo. O al revés, yo lo digo porque así tenemos más tiempo para hacer los guiones de mujeres que nos pues también sí. ¿Sabes? Sí, se agradece. Y ya cerramos con un mujeres y ya nos vamos por todo lo alto. Mujeres. Quedan 3 capítulos de temporada, Ole, estamos ahí. Sí, aunque esta temporada es bastante larga en comparación con la anterior. Sí. Y eso que hemos tenido dificultades bastante de la vida. Porque la anterior era como que conseguimos ser más constantes, porque la vacuna, no teníamos vacunas, y la vida nos sonreía. En esta temporada, House, exactamente. Sí, vamos a la temporada, no sé si 4 o 5. ¿Eh? Ah, de House, pensaba que decías del programa, me estaba asustando, en plan... Si vamos por la 2 y la siguiente es la 3... No. Ya sé que está siendo una temporada muy larga, pero... No. Pues sí. Y nada, eso... House, sí. Vamos a la temporada, 4. ¿4 o no se llama? Yo creo que en la 5. Puede ser. Porque es la temporada en la que están 13 Taup y todo esto, como pero van pasando, ya ejerciendo de forma formal. Sí, creo que ya es la 5. Entonces nos quedan 3. Sí. Pues eso. Muchas gracias Pocket. Muchas gracias, Nebelun, por estar aquí en directo comentando. Como siempre, te lo agradecemos mucho, de verdad. Sabes que tienes nuestro amor completo. Sí. Y nada, muchas gracias a todos los que nos estáis viendo a posteriori, que estuvierais viendo ahora aquí en Más en Silencio. Y nos vemos la próxima semana, que tenemos media hora para hacer el Duolingo antes de que... Sí, que me acaba de llegar la alerta. Sí, yo también me he dado cuenta. No sé, si veis el vídeo veréis que me he tocado como... Y es porque me he acordado del Duolingo y he mirado ahora en plan de vale, aún tenemos tiempo. Si no lo hacía en directo, como aquella vez. Bueno. Ah, mira, otra que se ha acordado. Ostras, el Duolingo. Maravilloso. Venga, pues ahí nos vamos a cenar un guacamole y a hacer el Duolingo. Venga, chicos, buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Hasta la semana que viene. Chao.